Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 151 Wednesday's Birthday. Frente a Lucas había una sala grande y completamente decorada. Allí se encontraban decenas de personas invitadas. Al igual que las decoraciones, todos vestían trajes de colores oscuros. Luke quedó sorprendido por el tamaño de la sala, que, a pesar de albergar a decenas de personas, no se sentía abarrotada. ¿Había una habitación tan grande? Luke pensó con ligera sorpresa. Había pensado que había explorado bastante la mansión Adams, pero nunca antes se había topado con esta espaciosa habitación. Al darse cuenta de los elegantes trajes góticos que lo rodeaban, Luke miró su propio atuendo y hizo una mueca. Llevaba una sencilla sudadera con capucha negra y pantalones normales. Se había olvidado por completo de cambiar. Además, no esperaba un atuendo tan formal para un cumpleaños. No te preocupes, los Adam no juzgan a los demás, dijo Gómez, dándole a Luke una suave palmadita en el hombro. Luego caminaron hacia una mesa redonda con un mantel negro, donde Morticia y Wednesday estaban de pie, hablando con algunos invitados. La única que habló fue Morticia. El miércoles permaneció en silencio con una expresión en blanco, sin interés en la conversación. Primo It, ha pasado tanto tiempo. Gómez gritó en un tono profundo que hizo que todos volvieran la cabeza para mirarlo. Luke observó al primo It. Debajo de todo ese cabello, tenía que haber un cuerpo humano. A diferencia de su antepasado, It vestía gafas redondas y oscuras y un elegante sombrero negro. It habló en un tono alegre pero incomprensible. Gómez y él se abrazaron felices, y Gómez le dio palmaditas en la espalda peluda a Ir mientras luchaba por no estornudar con todo el cabello alrededor de su nariz. Déjenme presentarles a todos a mi yerno. Ven aquí, Luke, dijo Gómez, agarrando a Luke por la manga y tirando de él un paso hacia adelante. Luke, con una expresión un poco incómoda, saludó a todos mientras Gómez hacía las presentaciones. Ni siquiera estaba casado con Wednesday para que lo llamaran yerno, pero realmente no le importaba. Además de It, sus padres también estaban allí. El nombre de su padre era Tat, un nombre extraño, igual que el de su hijo. También estaba cubierto de pelo. La única diferencia era que era más bajo y redondo que It. La madre de It, Anemia, era una mujer de mediana edad con cabello oscuro peinado a la antigua usanza, prendido a los lados. Llevaba un traje de cuello alto que recordaba a la moda victoriana. Lo que más destacó para Luke fue el bigote en su rostro. ¿Desde cuando las mujeres dejan crecer el bigote? Entonces recordó que ella era Adams y dejó de mirar el amplio bigote. Junto con la familia de It, otro primo, Octavius, estaba allí con su esposa y sus hijos gemelos, Nick y Simón. Para sorpresa de Luke, Octavio, su esposa y los gemelos lo saludaron muy calurosamente y Luke se dio cuenta de que estaban siendo genuinos. Buena pelea. Aunque no estoy seguro de si debería llamar pelea a esa paliza, dijo Nick con una fuerte risas, mala idea, ya que comenzó a toser por las heridas que había recibido hoy. Simón no prestó atención al sufrimiento de su hermano y miró a Luke con una gran sonrisa. Nunca pensé que nuestros escudos dobles pudieran destruirse tan fácilmente. Bien hecho. Dijo, dando el visto bueno en aprobación. Podemos tener otro partido amistoso más tarde, dijo Nick, que ya se había recuperado. Claro, dijo Luke con una expresión extraña. No esperaba tanta buena voluntad de los dos hermanos. Además, parecían ansiosos por seguir luchando y meterse en situaciones peligrosas. Mis felicitaciones, Gómez. El miércoles eligió un gran yerno para la familia, dijo Octavio, asintiendo varias veces mientras miraba a Lucas. A diferencia de Gómez y sus dos bulliciosos hijos, Octavio tenía una expresión más perezosa y relajada. Tenía ojeras debajo de los ojos y su cabello estaba peinado hacia atrás con estilo. Octavio esperaba que Lucas se comportara con mucho respeto hacia su familia, pero ese no fue el caso. Lo primero que hizo Lucas cuando conoció a los hijos de Octavio fue noquearlos, dejándolos con algunas costillas rotas. Este acto se ganó el respeto de Octavius, ya que le mostró que Luke no buscaba la aceptación o ayuda de la familia Adams en el asunto que todos conocían. Jajaja, por supuesto. Gómez se rió de todo corazón. Mientras Gómez hablaba con sus dos primos, Luke estaba al lado de Wednesday, quien llevaba el vestido que le había regalado.
Morticia, que estaba cerca, miró a Luke con una ligera sonrisa. Quedó muy impresionada cuando vio a su hija con un vestido corto. Sabía que a Wednesday no le gustaban los vestidos que mostraban piel, principalmente por razones prácticas y porque quería mantener su tez pálida. Luke asintió un poco, sin comprender la media sonrisa de Morticia. Pensó que podría estar relacionado con Puxley, pero ella no pareció mirarlo con ira o resentimiento, lo cual fue una buena señal. También notó a Puxley sentado en una silla cerca de Morticia. Fumaba un cigarro con expresión cansada, con las manos temblando y ojeras bajo los ojos. Cuando miró a Luke, pareció ver un demonio y rápidamente apartó la mirada. Debería hacer las paces con él, pensó Luke. Ahora entendía lo extraña y loca que era la familia Adams. No podía estar enojado con un niño criado en este ambiente, aunque eso no cambió el hecho de que lo que hacía era peligroso. Además, Wednesday tenía en alta estima a Puxley y Luke no quería tener una mala relación con alguien que le importaba. ¿A dónde te llevó mi padre?, preguntó el miércoles, mirando a Luke. A su estudio. Me mostró el árbol genealógico de Adams, respondió Luke, tomando un vaso con un líquido rojo. Lo olió para asegurarse de que no fuera sangre de animal o algo similar. Una vez que estuvo seguro, tomó un sorbo. Murmuró el miércoles. Afortunadamente, los Poes y los Adamses nunca coincidieron, comentó Luke, al no haber visto ningún Poes en el árbol genealógico de los Adams. Los límites morales de Luke eran inusuales, uno de ellos era que nunca entablaría una relación romántica con ningún miembro de la familia, no importa si eran primo tercero o cuarto o estaban emparentados a través de ancestros lejanos. En Harry Potter había algo similar. Las familias de sangre pura se casarían entre sí para mantener un linaje puro. Al practicar esto durante muchas generaciones, las familias mágicas de sangre pura terminaron todas relacionadas. Incluso si eran de familias diferentes, al restringir los matrimonios a sus círculos cercanos, todos los miembros eventualmente se convirtieron en primos, tíos distantes o emparentados de alguna manera, lo que llevó a la endogamia. Aunque entre los marginados no hay efectos negativos, Luke, como ser humano decente, rechaza tales prácticas. Afortunadamente, las familias psíquicas pertenecientes a los 6 grandes no se casan entre sí. Hay casos particulares como Morticia y Gómez, pero son muy raros a lo largo de la historia. ¿Romperías conmigo si estuviéramos relacionados?, preguntó Wednesday, consciente de la aversión de Luke a la endogamia. Luke quería patearse por ponerse en esta situación. Rápidamente cambió de tema. ¿Vendrá tu tío Fester?, Luke preguntó, escaneando la habitación en busca de una cabeza calva y pálida. En su búsqueda, notó que Natasha hablaba con un grupo de mujeres mayores. Parecía respetuosa, pero parecía que quería escapar de las extrañas mujeres Adams que intentaban tenderle una trampa con sus hijos solteros de mediana edad. Debería hacerlo, respondió el miércoles en tono gélido. Aunque trató de sonar indiferente, Luke pudo decir por su tono que se enojaría si el hombre calvo no apareciera en su cumpleaños. Ella no es honesta con sus sentimientos, pensó Luke, sin decir nada, ya que tampoco era el mejor para expresarse. ¿Dónde están los Frump?, Luke preguntó, comenzando a buscar señales de esta importante familia psíquica en el gran salón. Mi madre, mi hermana y sus hijos no vendrán. La que respondió fue Morticia. Su tono no era enojado ni indignado, a pesar de la ausencia de su familia. El miércoles tampoco pareció afectado. Cuantas menos gente, mejor. No tenía una relación cercana con su familia materna como la tenía con el tío Fester u otros parientes de Adams. ¿Por qué? ¿Viven muy lejos?, preguntó Lucas. ¿Viven muy lejos? Sí. Pero esa no es la razón. Mi madre está molesta porque Wednesday eligió Nevermore en lugar de Dark Arts Academy. Luego, cuando inscribí a Puxley en Nevermore para el año siguiente, ella se enojó aún más. Esta es su manera de mostrar su descontento, respondió Morticia con calma. Luke podría decir por esto que los Frump deben ser supremacistas. Probablemente desprecien a los normandos como los Spellman. Solo esperaba que no fueran satanistas. Si Morticia envía a Wednesday y Puxley a una institución marginada que busca la paz con las normas, seguramente se enojarán. Para Luke, parecía normal que hubiera marginados que odiaran las normas. Después de todo, había muchas personas como Crackstone que querían cazar a Utkas o tal vez no llegaron tan lejos, pero aún así los condenaron al ostracismo.
No tendrían mucha paciencia para construir buenas relaciones o convivir pacíficamente sin molestarse unos a otros. Sin duda, Luke elegiría la segunda opción. El mejor enfoque es coexistir en paz, sin intentar forjar amistades, pero tampoco odiándolas ni queriendo exterminarlas. Después de todo, hay muchas cosas normales que le gustan a Luke. Solo por eso, si hubiera una guerra, defendería las normas. 2. No dejaría desaparecer Internet, los videojuegos y otros entretenimientos. ¿Quién crearía los programas, películas y otras cosas que le gustan? La fiesta continuó. Gómez presentó a Luke a todos los Adams presentes. Fue una tarea tediosa, pero no tan mala. Los Adam estaban muy entusiasmados y eran diferentes entre sí. En una esquina del gran salón, había una montaña de regalos que Luke miró con un poco de envidia. Sería bueno tener tantos familiares para recibir tantos regalos. A las 3:33 de la mañana terminó la fiesta y todos los Adams abandonaron la mansión. Gómez, Morticia, Puxley, Lurch, Natasha y Tim se fueron a la cama. Mientras tanto, Luke y Wednesday se quedaron despiertos y abrieron los regalos. Wednesday quería terminarlo lo más rápido posible y fue aún mejor con ayuda. «¿Tu tío Fester no vino?», comentó Luke mientras abría un papel de regalo. Encontró un puma animale hada conservado. Cada regalo que abrió fue más inquietante que el anterior. «Lo sé», dijo el miércoles en tono seco. Luke dejó de abrir regalos y miró a Wednesday, quien continuó su tarea sin pausa: romper el papel de regalo, examinar el regalo por un segundo, dejarlo a un lado y repetir el proceso. ¿Debería consolarla?, Luke se preguntó, debatiendo si seguir abriendo regalos como si nada estuviera mal o hacer algo. Sabía que Wednesday tenía en alta estima a su tío Fester, pero era difícil saber si su ausencia se vio afectada esta noche. Pasaron los segundos mientras Luke continuaba debatiendo. Ella me ha consolado muchas veces. No puedo ser tan cobarde, pensó mientras caminaba lentamente hacia el miércoles. Ella no se dio cuenta, absorta en sus pensamientos mientras abría los regalos. No había manera de que pudiera perder el miércoles por empatía. Sin dudarlo, la abrazó por detrás. Sus brazos la rodeaban firmemente, aunque no demasiado apretados. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Wednesday, su voz tan monótona y fría como siempre. «Solo quiero abrazarte». «¿No puedo?», preguntó Lucas. Si él decía que era para consolarla, Wednesday le daría un codazo para alejarlo, diciendo que no necesitaba la comodidad de nadie. Entonces él le dijo que quería abrazarla, con la esperanza de que eso la permitiera. Respondió el miércoles, dejando que Luke la abrazara. Pasaron segundos en silencio, extendiéndose hasta los minutos. Ninguno de los dos movió de su posición y solo se escuchó su respiración tranquila. «Ya es suficiente», dijo el miércoles, rompiendo el silencio. «Sí, señora», respondió Luke, alejándose y retomando la tarea de desenvolver regalos. Finalmente, terminaron de abrir la montaña de regalos y comenzaron a dirigirse a sus respectivas habitaciones. Luke bostezó. Eran más de las 4 de la mañana. Llegaron a la puerta de la habitación del miércoles. «Buenas noches», dijo Lucas. Estaba a punto de continuar hasta su propia habitación cuando de repente lo arrastraron al interior. Wednesday cerró la puerta y lo miró con sus ojos profundos y oscuros a la tenue luz de la habitación. Con el movimiento repentino y su somnolencia, Luke no estaba del todo seguro de lo que estaba pasando hasta que Wednesday comenzó a besarlo y guiarlo hacia atrás. Él retrocedió hasta que cayó a la cama, y Wednesday lo siguió, besándolo mientras ella se inclinaba sobre él. En ese momento, la somnolencia de Luke desapareció instantáneamente. Esto solo podría significar una cosa. El momento que había estado esperando finalmente estaba sucediendo. 22. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 18. Comentario. Votar chapter 152 Sulwe upon 2. Los ojos de Luke se abrieron lentamente. Notó el techo de la cama con dosel encima de él, uno que no era suyo. 12. En un instante recordó lo sucedido hace apenas unas horas durante la noche. Lo hice. Luke pensó, levantando el puño triunfante. 9. Lo había hecho el miércoles por primera vez. Había tenido relaciones sexuales antes, aunque no muchas, pero esta fue la mejor noche de su vida. No podía comparar a las chicas anteriores con el miércoles.
Fue incluso mejor que matar a Sabrina, Sebastián y Atlas. Era más agotador y, en varios momentos, había sido dominado a diferencia de sus batallas anteriores. Uno, aunque era la primera vez que la propia Wednesday se lo decía después de que él le preguntara, la chica gótica parecía una experta. 2. Porque es un genio en todo. Por un segundo, Luke dudó de la afirmación de Wednesday de que era su primera vez. Sin embargo, no tenía sentido que mintiera al respecto, ya que nunca miente sobre asuntos triviales. Si muero ahora, no me arrepiento, pensó Luke con una leve sonrisa. Uno giró la cabeza para mirar a Wednesday, que yacía del lado de la cama, perfectamente quieto y durmiendo. Descansaba completamente erguida, en una posición impecable, con los brazos cruzados sobre el pecho como un cadáver. Desafortunadamente para Luke, después de terminar eso con ella, Wednesday se había puesto el pijama. Un conjunto negro adornado con pequeños esqueletos en miniatura esparcidos por la tela. Mientras tanto, Luke estaba sin camisa y solo vestía boxeadores. ¿Está viva? Luke se preguntó mientras lentamente se acercaba a la cara de Wednesday. Uno estaba completamente quieta, sin mover ni un pelo. ¿Podría tener algún linaje de vampiros? Justo cuando él estaba a punto de tocarle la mejilla, los ojos de Wednesday se abrieron y ella se levantó robóticamente, como un vampiro emergiendo de su ataúd. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Wednesday, girando lentamente la cabeza hacia Luke, quien retrocedió con expresión de sorpresa. No me asustes así. Solo me estaba asegurando de que todavía estuvieras vivo. Quizás te pasó algo después de anoche, dijo Luke con una sonrisa burlancia. Jaja. ¿No te estás dando demasiado crédito? Hice más que tú, dijo el miércoles, riendo de una manera obviamente falsa y teatral. 5. Luke dejó caer su sonrisa burlona porque, bueno, ella tenía razón, no es que hiciera más que él, pero él no aceptó el trabajo solo. A ambos nos fue bien. Igualdad de crédito para los dos. Caso cerrado, dijo Luke, levantándose de la cama. Caso reabierto. Teniendo en cuenta que ya tenías experiencia durante tu patética fase de mujeriego, hice un mejor trabajo por ser mi primera vez, dijo fríamente el miércoles, recordando ciertos rumores del año pasado en Nevermore que involucraban a Luke. La expresión de Luke se oscureció ante el recuerdo de esa época. No fue su culpa. Edgar lo había tentado y, además, muchas chicas se le habían acercado. ¿A qué hombre heterosexual no cedería en tales condiciones si estuviera soltero? Bien, esta vez ganas, dijo Luke mientras sus pantalones volaban hacia él. Es bueno que lo admitas, respondió Wednesday, satisfecha mientras observaba el torso tonificado y sin camisa de Luke. Ella notó pequeñas heridas de pinchazo en su pecho, como si alguien lo hubiera atravesado. Su sangre sabe bien, pensó el miércoles, mirando al alcance de su mano. En algunos de ellos todavía se veían rastros de sangre seca. 3 por cierto. Luke comenzó después de vestirse, dudando sobre si preguntar o no. Finalmente, armó el coraje. ¿Te lo pasaste bien? 5 Se lo pasó bien y por la conversación que acaba de tener con Wednesday también parece que ella lo disfrutó, pero él quería asegurarse. Sí, respondió el miércoles con brusquedad pero sinceridad. Eso fue suficiente para Luke. Sabía que su novia no mentiría solo para evitar sus sentimientos. Ella fue crítica con todo y con todos. Eso es bueno, dijo Luke, aliviado. Nos vemos en el desayuno, añadió mientras se dirigía a la puerta. Eran casi las 2 de la tarde, pero lo bueno de la familia Adams era que desayunaron mucho más tarde de lo habitual. La abuela del miércoles siempre preparaba el desayuno alrededor de las 2:30, casi las 3 de la tarde. Ya se ha acostumbrado a la cocina de la abuela, pensó el miércoles con una sonrisa apenas perceptible. 1. Luke llegó a su habitación y estaba a punto de encender su MacBook cuando recibió un mensaje telepático. Ve al bosque. Lejos de la mansión. 5 kilómetros es suficiente. Fue Edgar. Luke quedó sorprendido por el tono serio de la voz del fantasma de su tatarabuelo. Era raro oírle sonar tan grave y hacía mucho tiempo que no hablaban. Desde que llegó a la mansión Adams, Edgar rara vez había abandonado el amuleto y su comunicación con Luke había disminuido significativamente. Apenas intercambiaron algunas palabras. En un momento, Luke se enojó después de enterarse de la verdad sobre sus padres, pero su enojo hacia Edgar se desvaneció rápidamente. Culparlo habría sido inútil. Aún así, todavía no hablaban mucho.
Luke quería hablar más con su tatarabuelo, pero las respuestas que obtuvo fueron breves y parecía que Edgar estaba en algún tipo de hibernación o algo similar. Luke agarró el amuleto, se lo puso alrededor del cuello y salió volando por la ventana. Hace algún tiempo había quitado las tablas de madera que cubrían la ventana. A diferencia del miércoles, no quería parecer pálido como un cadáver o un vampiro. Se aventuró en el bosque y, al poco tiempo, llegó a una zona a 5 kilómetros de la mansión Adams. Aterrizó cerca de un árbol y le dijo a Edgar que podía salir. Por primera vez en mucho tiempo, la forma fantasmal de Edgar surgió del amuleto y volvió a salir a la superficie. A Edgar no le importaba pasar meses dentro, ya que ya había pasado 13 años atrapado, esperando a Luke. ¿Pueden los fantasmas tener ojeras debajo de los ojos? Luke se preguntó, un poco sorprendido por el rostro de Edgar, que parecía cansado en comparación con la última vez que lo vio. ¿Cómo has estado, chico? Edgar preguntó con su sonrisa habitual. Fine, aunque ese no parece ser el caso para ti. ¿Qué has estado haciendo ahí dentro? ¿De verdad tienes tanto miedo de salir a la mansión Adams? Luke preguntó, sin querer ofender. No podía entender por qué Edgar era tan cauteloso o si realmente había una manera de ser detectado. Durante cientos de años, Edgar había ayudado a los descendientes de Poe. Sería extraño que ahora pudieran detectarlo de repente. Supuestamente, solo alguien con sangre Poe podía verlo, entonces, ¿cómo podrían siquiera lastimarlo? Aunque Luke recordó que Natasha mencionó que era posible hacerle daño a pesar de ser un fantasma. Parece que mi cara cansada me está delatando. No he trabajado tan duro en mucho tiempo. En cuanto a la mansión Adams, es posible que me detecten psíquicos clarividentes o ciertos tipos de brujería, pero eso no me temo. Solo lo usé como excusa para que no me molestaras, respondió Edgar, acariciándose el bigote. Al ser un fantasma durante cientos de años, Edgar había aprendido a esconderse y evitar ser detectado, incluso de clarividentes o personas expertas en brujería. Gracias a esto, los Speidman nunca descubrieron que Edgar había estado ayudando a los descendientes de Poe durante muchos años. Lo sabía. Viejo mentiroso, pensó Luke. Entonces, ¿qué estabas haciendo para permanecer encerrado dentro del amuleto? Preguntó Lucas. Buscando el paradero del arma del alma Poe, respondió Edgar, y Luke quedó atónito por la respuesta. Antes de asistir a Nevermore, no habría sabido que era un arma de alma. Pero ahora tenía ese conocimiento. Las 6 familias psíquicas más destacadas ocuparon sus cargos debido a su herencia y legado. El aspecto más significativo de este legado fue el arma del alma, un artefacto único y sobrenatural transmitido de generación en generación. Las armas del alma eran los símbolos de la autoridad del líder de un clan. El término arma de alma se originó por el hecho de que el portador anterior dejaría su alma y poderes dentro del arma a su muerte, formando parte de la herencia de su heredero de sangre. Esto les permitió transmitir su voluntad y creencias a través del arma. Las armas del alma se volvieron más poderosas con cada generación debido a la acumulación de nuevas almas y, en consecuencia, más poder. Además de sus auras, los psíquicos estaban en la cima de la jerarquía por este motivo. Sin embargo, entre todas las familias psíquicas de Estados Unidos, solo las 6 grandes familias poseían tales armas, un porcentaje muy pequeño. ¿Puedes buscar su ubicación? Preguntó Lucas, confundido. Edgar le había dicho previamente a Luke que el arma del alma Poe se usó por última vez en una batalla cerca de Oyo. Esto ocurrió cuando Natasha se separó de sus padres mientras los Speidman los perseguían. Después de eso, el arma se perdió. Debido a que las armas del alma son recipientes para una gran cantidad de almas y están imbuidas del aura de los psíquicos, son seres sintientes. Esto les da ciertos métodos para evitar ser capturados por los enemigos y destruidos, aunque tal tarea sigue siendo un gran desafío. Sí, tengo mis métodos. Aunque aún no lo he encontrado, estoy cerca. Necesito señalar su ubicación exacta para que puedas encontrarlo y vincularte con él. Está cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, dijo Edgar. Cuando Natasha se separó de los padres de Luke, ella se dirigió hacia Kentucky, mientras John y Sophie se adentraban más en Ohio. Escondieron la evidencia entre Sunny Valley y Shadyside antes de continuar su huida para engañar a los Speidman y alejarlos del escondite. Ahora, Luke entendió, basándose en lo que Edgar acababa de decir, que sus padres debían haberse dirigido a Pensilvania después de ocultar las pruebas. Fue allí donde tuvieron su batalla final antes de morir.
Cuando adquieras el arma del alma de nuestra familia, tu fuerza aumentará significativamente. Tendrás una gran ventaja sobre esos bastardos, dijo Edgar con una sonrisa. ¿Por qué? También tienen su arma del alma, comentó Luke. Sí, pero recuerda que Edward nunca murió y muchos otros hicieron tratos con demonios, por lo que su arma no se ha fortalecido en mucho tiempo. Por otro lado, el arma de nuestra alma se ha vuelto mucho más poderosa con todos los herederos que murieron en batalla y colocaron sus almas dentro de ella, explicó Edgar. Después de todo, resultó ser una ventaja que Edward y los demás fueran inmortales y no pudieran mejorar las armas de su alma. Además, sus almas ya no podían ser colocadas en sus armas porque habían hecho tratos con demonios. Asintió Luke. Los dos hablaron un rato más. Lo mejor sería que Edgar pudiera encontrar la ubicación exacta antes de que comenzaran las clases el 1 de septiembre. De esa manera, Luke, Natasha y Wednesday podrían dirigirse allí primero antes de ir a Sunnyvale y Shadyside. Sería mejor para Luke tener en sus manos el arma del alma antes de pasar un tiempo indefinido en esos dos pequeños pueblos, donde sus enemigos podrían aparecer en cualquier momento. Sin embargo, Edgar no se mostró optimista al respecto. Podrían extender su estadía en la mansión Adams, pero eso requeriría una discusión con Gómez y Morticia. Además, no querrían que su hija faltara a la escuela. Después de esa breve conversación, Edgar volvió al collar para continuar con su tarea. Luke no tuvo tiempo de hablar sobre lo que él y Wednesday estaban planeando: robar el libro demoníaco, revivir a Crackstone y enfrentarlo. Cuando esté libre, se lo diré, pensó Luke mientras volaba de regreso a la mansión. Las vacaciones de verano transcurrieron más rápido de lo que a Luke le hubiera gustado. Finalmente llegó el 15 de agosto, día del eclipse lunar. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 18. Comentario. Votar Chapter 153 Resurrection Ritual. Luke y Wednesday estaban en una pequeña habitación con humedad y moho cubriendo las paredes. La habitación era una plaza de 4x4 con una única puerta de madera antigua, sin ventanas y 3 velas que iluminaban débilmente el espacio. En el interior, había estantes de metal oxidado que contenían varios objetos y libros polvorientos que no se habían utilizado en mucho tiempo. En una esquina, casi como olvidada en esa mancha oscura, había un congelador horizontal rectangular con pintura desgastada y esquinas dobladas. En los estantes, los objetos más recientes y perturbadores, libres de polvo, fueron 6 frascos cilíndricos de vidrio de tamaños ligeramente diferentes. Dentro de cada frasco había un líquido transparente y viscoso que contenía fragmentos humanos. Estas fueron las partes mutiladas recogidas por Luke y Wednesday. 2 frascos sostenían brazos diferentes, no completos, solo un poco menos de la mitad del brazo junto con la mano. Otros 2 contenían piernas incompletas, mientras que otro contenía un cerebro y el último, un corazón. El miércoles, con una maleta grande, dio un paso adelante. Comenzó a colocar con cuidado los frascos en la maleta, envolviéndolos cada uno con tela para evitar que se rompieran si chocaban. Haz tu parte, dijo el miércoles. Luke, con una expresión un poco feliz, caminó hacia el congelador en la esquina. Lo abrió y brotó una brisa fría. En el interior, apoyado sobre una capa de hielo cristalino, había un torso humano. Su piel, de un blanco insalubre, era tan pálida que casi parecía translúcida. Luke, sin prisa, usó su telequinesis para levantarlo. El torso estaba envuelto en una extraña sustancia que actuaba como conservante. Trabajo del miércoles. Nunca pensé que terminaría haciendo esto, pensó Luke mientras guiaba el torso con su telequinesis. Lo maniobró hasta convertirlo en un frasco grande lleno de líquido y luego lo colocó en una mochila grande. La cremallera de la mochila se cerró sola. Luke le entregó la mochila a Wednesday, quien la colgó sobre su hombro. Luego le pasó la maleta a Luke, quien la tomó en su mano derecha. Después de eso, abandonaron la habitación, que estaba en los niveles subterráneos de la red de varias cámaras subterráneas de la mansión Adams. Salieron de la habitación y salieron de la mansión en silencio. Luke llevaba la maleta grande y Wednesday tenía la mochila sobre sus hombros. Los dos caminaron uno al lado del otro bajo el cielo nocturno durante el eclipse. El eclipse aún no había alcanzado su fase total, momento en el que la luna adquiere su característico tono rojo. Todavía se encontraba en fase penumbral. Era la hora de las 21:00 horas.
La fase total, cuando la luna se vuelve roja o parecida a la sangre, ocurriría a la 1:00 am. Tuvieron tiempo de llegar a Nevermore y prepararlo todo. La familia Adams siempre cenaba muy tarde, alrededor de las 11 de la noche o incluso pasada la medianoche, por lo que Luke y Wednesday tuvieron que encontrar una excusa para su ausencia en la cena de esta noche. La excusa que dieron fue que iban a tener una cita esta noche. A la propia Wednesday se le ocurrió esta excusa, ya que era la única manera de evitar el interrogatorio de su familia y evitar que pensaran demasiado en su ausencia. Wednesday subió a la espalda de Luke y comenzó a despegar del suelo. Estaba ganando cada vez más altitud en dirección norte. Su velocidad también era cada vez mayor, alcanzando los 120 km por hora. El miércoles no estaba allí solo para disfrutar del paseo y del paisaje. Una corriente de energía oscura comenzó a envolver su cuerpo, extendiéndose lentamente hacia Luke. Wednesday evocó oscuridad, provocando que la luz a su alrededor y a Luke desapareciera. Era como si su entorno se hubiera apagado, dejándolos en un vacío sombrío que los hacía casi invisibles para los espectadores. Mientras volaban hacia Nevermore, se mezclaron perfectamente con el cielo nocturno, sin dejar rastro. Este método de viaje era muy seguro, lo que hacía casi imposible que los Speckman y el clan Kairia los detectaran. Habían partido de la mansión Adams en modo de invisibilidad, volando muy por encima de cualquier mirada indiscreta. Esta técnica de viaje se había desarrollado durante sus vacaciones para permitirles moverse de incógnito, lo que sería especialmente útil para llegar a Oyo sin ser detectado. En cuanto a Natasha, podría llegar sola al destino usando sus poderes para cambiar de ciudad. Una vez allí, utilizarían sus identidades falsas y otras medidas para operar durante el mayor tiempo posible. El viaje en la limusina Adams había sido de aproximadamente 500 kilómetros, pero como volaban en línea recta, era más corto. Además, la velocidad de Luke era constante, a diferencia de un automóvil que tenía que reducir la velocidad para girar, semáforos y otros obstáculos. Alrededor de las 00:30 llegaron a Nevermore. Rodearon la Academia Gótica en dirección a Raven Island, que albergaba la cripta de Crackstone. Luke y Wednesday fueron muy cautelosos al entrar a Raven Island. Primero, Luke escaneó el área con su dominio, asegurándose de que no hubiera nada inusual. Las autoridades, ya sea del ayuntamiento o de la escuela, podrían haber puesto algún tipo de protección o alerta debido al ataque de Speckman. Los marginados no son muy cuidadosos, comentó Luke mientras pisaban Raven Island. No había nada fuera de las protecciones ordinarias de No ni nada por el estilo. La cripta de Crackstone ha estado allí durante cientos de años y nunca ha sucedido nada. Solo piensan que se usó para intentar matarte, por lo que no desperdiciarán recursos, respondió el miércoles a través de su enlace telepático. Además, la cripta de Crackstone estaba sellada. Incluso si alguien quisiera destruir la puerta, no podría entrar a menos que usara sangre Adams. E incluso entonces, los Adams deben estar vivos y presentes en la cripta. Tiene que ser sangre fresca. Finalmente, aterrizaron frente a la cripta de Crackstone. La última vez que Luke lo vio fue durante la Copa Poe hace 2 años, donde Sabrina y sus seguidores lo atacaron. La cripta tenía un aspecto antiguo, cubierta por la vegetación cubierta de maleza de la isla. A cada lado había 2 estatuas humanoides de más de 3 metros de altura, con alas que se extendían desde la espalda. Wednesday bajó de la espalda de Luke y caminó hacia la entrada de la cripta, que presentaba una cerradura sin ojo de cerradura. Sin dudarlo, se llevó el pulgar a la boca y lo mordió, creando una pequeña herida que empezó a sangrar. Extendió su pulgar ensangrentado hacia la cerradura, dejando caer gotas de sangre sobre ella. Segundos después, sonó un clic y la cerradura se abrió como por arte de magia. Primer bloqueo hecho, pensó Luke. Ahora solo quedaba el bloqueo de la cripta. Se preguntó si su corte telequinético, capaz de cortar el mítico bronce, podría romper el candado. Por un momento pensó que podría ser así. ¿Qué tipo de cerradura podría soportar tanta fuerza? Pero esta cripta había estado sellada durante cientos de años. Muchos debieron haber intentado abrirlo, ya sea por curiosidad para visitar al archienemigo de los marginados, para intentar robar su tumba, para escupir sobre ella o por otras razones. Sin embargo, nadie había podido romper la cerradura. Entró el miércoles, seguido por Luke. Fueron los primeros visitantes de la cripta desde que Goody Adams atrapó a Crackstone en el sarcófago.
De repente, como si se hubiera desencadenado un hechizo invisible, decenas de velas alrededor de la cripta comenzaron a encenderse solas. Se colocaron candelabros independientes, algunos con 3 velas y otros más, por todo el espacio. En el centro de la cripta, sobre un pedestal circular, descansaba el sarcófago de Crackstone, rodeado de símbolos paganos profundamente grabados tallados en la piedra que lo sostenía. Sobre el sarcófago, en el techo de la cripta, había un panel de vidrio que permitía que la luz de la luna se filtrara hacia la habitación, bañando el sarcófago en un brillo plateado que pronto se volvería carmesí. Luke soltó un silbido cuando entró en la cripta. La profecía terminó haciéndose realidad de una forma u otra. Rowan tenía razón, dijo Luke con una expresión extraña. El niño que todos habían descartado como un loco corrompido por sus propios poderes había sido, en cierto modo, correcto. Te dije que no tomaras las profecías a la ligera, respondió Wednesday, aunque no esperaba que ella misma terminara reviviendo deliberadamente a Crackstone. Luke colocó la maleta grande en el suelo y la abrió. Todos los frascos que contenían las partes mutiladas se encontraban en perfecto estado. No habían sufrido daños durante el viaje gracias a su cuidadoso manejo. Nunca había visto una maleta tan grande, pensó Luke mientras comenzaba a quitar los frascos uno por uno y se los entregaba al miércoles. Los colocó en un círculo alrededor de la cripta, colocando cada uno en un punto cardinal sobre los símbolos antiguos. En total, había 7 puntos cardinales para ser utilizados en este ritual y 7 piezas mutiladas norte, sur, este, oeste, noreste, suroeste, y el centro, el punto más sagrado donde el alma se conecta con el reino material, según Goody Adams. No es necesario dibujar el pentagrama. Tu antepasado nos salvó algo de trabajo, comentó Lucas, notando que el pedestal circular ya tenía un pentagrama con los correspondientes símbolos arcanos grabados en la piedra. Sí. Tal vez esperaba que después de cientos de años, un Adams finalmente lograra matar a Crackstone de forma permanente, dijo el miércoles, aunque no estaba del todo segura de por qué el pentagrama fue tallado en el pedestal en primer lugar. Mejor para nosotros, respondió Luke, empezando a estirarse. El miércoles le dio una mirada extraña. ¿Qué? Estamos a punto de enfrentarnos a una normanda demoníaca. Necesito estar listo, dijo Luke, preparándose para la batalla. Tenía la intención de tomárselo muy en serio. Cuanto más rápido terminaran, antes podrían escapar. Nuestros cuerpos marginados no necesitan estirarse. Siempre estamos listos para el combate, dijo el miércoles. En 10 minutos, la luna se pondrá roja. Necesitamos matar a Crackstone lo más rápido posible. Cíñete al plan, dijo el miércoles, mirando un pequeño reloj en su muñeca. Lucas asintió. ¿Recuerdas el hechizo para revivirlo?, preguntó Lucas. El miércoles asintió en respuesta. Tuvo que recitar un hechizo en latín después de desbloquear el sello de sangre que mantenía sellado el sarcófago. Los dos esperaron en silencio hasta que, en un momento, la luz que se filtraba a través del panel de vidrio pasó de plateada a carmesí, bañando el sarcófago en rojo. Es hora, pensó Luke. 3. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com web link. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 154 Crackstone primero. El sarcófago de Crackstone estaba iluminado por la luz rojiza que corría a través del panel de vidrio en el techo de la cripta. El miércoles miró la cara vertical del sarcófago. Allí, un círculo de tamaño mediano presentaba un barco antiguo y, debajo, el nombre Joseph Crackstone. Con un cuchillo pequeño, hizo un corte poco profundo en la palma de su mano. Su expresión permaneció impasible a pesar de la herida. Sin dudarlo, colocó su palma ensangrentada sobre el círculo. El círculo se iluminó con un brillo rojo sangre, que parecía absorber la sangre de la mano del miércoles. Por primera vez, su rostro se torció de dolor y apretó los dientes. Fue una sensación nueva y profundamente desagradable. Después de unos segundos, ya no pudo soportarlo más y apartó la mano del círculo brillante, sin querer dejar que drenara toda su sangre. Luke se sorprendió al ver el miércoles mostrando tantas expresiones en cuestión de segundos, especialmente dolor. Su tolerancia al dolor era notablemente alta. Un sonido de clic resonó en la cripta. La enorme cerradura que sellaba el sarcófago liberó su primera capa de seguridad. Quedaba el segundo paso para abrirlo por completo.
El miércoles, su mueca de dolor desapareció, se puso de nuevo erguida y fijó su mirada en el sarcófago. Comenzó a recitar el hechizo de resurrección escrito en latín. Su voz monótona y sin emociones, combinada con la atmósfera lúgubre de la cripta y la luz rojiza que se filtra a través del panel de vidrio, creó una escena escalofriante, como algo sacado de una película de terror. Luke no estaba ocioso. Su palma derecha ya estaba levantada, concentrando una enorme cantidad de ondas telequinéticas que causaban distorsiones en el aire que lo rodeaba. Cuando terminó el hechizo, el silencio envolvió el lugar. El único sonido era el zumbido del aire vibrante cerca de la palma de Luke. De repente, los símbolos arcanos escondidos debajo de los frascos que contenían partes del cuerpo mutiladas comenzaron a iluminarse uno por uno. Cuando el símbolo final se iluminó, un ruido atronador destrozó el silencio y relámpagos iluminaron momentáneamente la cámara. El círculo manchado de sangre de la mano del miércoles comenzó a generar electricidad, que se acercó a uno de los frascos. Los frascos no tenían tapas normales. Cada tapa constaba de una serie de discos apilados, que aumentaban gradualmente de tamaño, formando una espiral escalonada hacia arriba y terminando en una pequeña esfera en la parte superior. La electricidad fluyó hacia el primer frasco, subiendo por la tapa y haciendo que los discos metálicos brillaran uno por uno antes de saltar al siguiente frasco, como una secuencia de pulsos cargados de energía. En menos de 5 segundos, todos los frascos formaron una especie de círculo eléctrico con el sarcófago en el centro. Posteriormente, una densa nube de humo negro comenzó a filtrarse a través de las pequeñas grietas del sarcófago. La niebla oscura se enrollaba y se envolvía alrededor del ataúd. De repente, el candado del sarcófago se rompió con una grieta ensordecedora y un rayo atravesó su tapa, disparándola con fuerza violenta y provocando que cayera al suelo con un fuerte ruido sordo. La energía desatada hizo temblar el aire y el humo negro se disipó lentamente, revelando una figura en su interior. En medio de chispas y relámpagos, la persona dentro del sarcófago abrió los ojos y se sentó erguida. Su mirada fue de confusión inicial, pero rápidamente sus ojos se adaptaron a su entorno. Se levantó del sarcófago, sintiendo una gran emoción recorriendo su cuerpo. Por fin había resucitado. Por fin había sido liberado de ese tormento infernal. Goody Adams. Crackstone lo recordó, con los ojos llenos de odio. Ese paria había sido la causa de su tormento, la razón por la que su alma se había retorcido en agonía durante cientos de años. Gracias a los poderes demoníacos del libro y a su odio abrumador, no había perdido la cabeza. En cambio, su deseo de venganza contra Goody Adams y los marginados en general no había hecho más que crecer, alimentando las llamas de su odio. Luke y Wednesday observaron cómo Crackstone emergía del sarcófago, con sus movimientos rígidos y tensos debido al largo sueño. Ninguno de los dos hizo una pausa para estudiar la apariencia del normando ni intentó entablar una conversación con él. Sabían que no había nada que negociar. Durante el ritual, mientras Wednesday recitaba el hechizo de resurrección, Luke había estado acumulando energía en silencio, preparando un poderoso corte telequinético en su palma. Con la mano abierta y extendida, concentró una enorme cantidad de ondas telequinéticas, manteniendo la energía bajo control absoluto durante más de un minuto, listas para liberarla en el momento preciso. Aprovechando la distracción de Crackstone, Luke desató su ataque. Una ráfaga de energía telequinética surgió de su mano en un fuerte corte, viajando como una ola visible hacia su enemigo. La vibrante explosión resonó a través de la cripta mientras avanzaba con fuerza imparable hacia Crackstone. El miércoles también atacó. Ella condensó una lanza de oscuridad y la arrojó con todas sus fuerzas a Crackstone, apuntando a su corazón aunque sabía dónde podría estar. Ya no era un humano común y corriente. Para su sorpresa, Crackstone logró reaccionar ante el inminente asalto letal. Con un rugido gutural, el demoníaco Normie levantó las manos y una oleada de llamas brotó de sus palmas, evocando un círculo cegador de fuego que lo protegió de ambos ataques. La lanza de oscuridad del miércoles no logró perforar el círculo de fuego de Crackstone. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del corte telequinético de Luke. Sus ondas telequinéticas condensadas eran capaces de cortar el bronce mítico y esta vez las había concentrado durante más de un minuto. El escudo contra incendios no fue suficiente para detener su corte, que atravesó las llamas con una fuerza implacable, tomando a Crackstone con la guardia baja. El corte telequinético lo golpeó, cortando limpiamente parte de su torso y dejando una herida abierta que emitía humo oscuro.
Crackstone se tambaleó y hizo muecas de dolor, y su expresión rápidamente se transformó en furia. Luke también hizo una mueca, frustrado porque su ataque no había dividido a Crackstone. Se dio cuenta de cómo la maldita Normie se había desplazado unos centímetros hacia la derecha, provocando que el golpe solo le cortara una parte del torso. La carne de Crackstone comenzó a sanar a una velocidad antinatural y la herida se cerró y se regeneró en cuestión de segundos. Sus ojos se fijaron en los dos atacantes. Inmediatamente los reconoció como esos marginados paganos. Levantando la mano, un bastón se materializó de la nada. Sin perder tiempo, Crackstone hizo girar su bastón, desatando una explosión de fuego que llenó la cripta, consumiéndose incluso a sí mismo. Las llamas se expandieron en todas direcciones, transformando el aire en un infierno ardiente. El suelo empezó a temblar y los muros de piedra gemían bajo la presión del intenso calor. Luke y Wednesday lograron reaccionar justo a tiempo para evitar ser consumidos por las llamas. Cada uno activó sus habilidades de teletransportación, desapareciendo de la cripta justo cuando el fuego alcanzaba su punto máximo. Ambos reaparecieron afuera, a pocos metros de la cripta, que explotó desde adentro, enviando una columna de fuego y humo al cielo nocturno. Lo que alguna vez fue una estructura sólida ahora era un montón de ruinas humeantes. Crackstone emergió de la cripta, caminando lentamente, abriéndose paso entre el fuego y los escombros. En su mano derecha sostenía un bastón y en la izquierda un libro que parecía estar hecho de piel. Los ojos de Luke y Wednesday se fijaron en el libro. Ese era su objetivo y, para reclamarlo, tendrían que poner fin a esta norma para siempre. Mientras tanto, la mirada de Crackstone se fijó el miércoles. Goody Adams. No. Debes ser su descendiente, dijo, su voz sonaba como si viniera de las profundidades del infierno. Sus ojos ardían de odio aún mayor mientras miraba fijamente al descendiente de la persona que lo había encarcelado en ese sarcófago durante siglos. El miércoles no dijo nada. Su expresión era más fría de lo habitual. En esta noche de luna de sangre, ella resolvería el rencor de su familia, poniendo fin a la existencia de Crackstone de una vez por todas. Ella conjuró su guadaña oscura en su mano y las sombras debajo de ella crecieron, listas para actuar. Me pregunto dónde está tu corazón negro, reflexionó Luke. A su alrededor flotaban más de una docena de pequeños cuchillos tan duros como acero, regalo de cumpleaños de Natasha. Los cuchillos estaban en la mochila donde llevaban el torso humano. Antes de que Crackstone implosionara en la cripta, Luke logró recuperar la bolsa con su habilidad Shambles. Crackstone volvió su mirada hacia Luke por primera vez. No lo reconoció, a diferencia del miércoles. Sin embargo, conocía a los marginados, especialmente a los psíquicos y sus auras. Después de todo, había sido un cazador de marginados. Conocer a tu presa era crucial. Telequinesis. Y tal vez algo más. Pensó Crackstone, recordando cómo Luke había desaparecido. En cuanto a la niña, notó cómo las sombras la habían envuelto, marcando su aura como de oscuridad. En circunstancias normales, Crackstone habría dado prioridad a Luke, ya que su corte telequinético había demostrado ser peligrosamente letal, solo un paso lateral le había evitado ser cortado por la mitad. Pero esta no era una situación normal. Ante él estaba el descendiente de Goody Adams, su archienemigo. Su odio abrumador lo llevó a concentrarse en matar a Wednesday de la manera más agonizante posible, relegando a Luke a una importancia secundaria. Sin una palabra más, Crackstone cargó el miércoles. La batalla había comenzado. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 9 comentario. Votar chapter 155 Crackstone segundo. Crackstone se impulsó hacia adelante con una ráfaga de fuego detrás de él, haciendo que su velocidad fuera mucho más rápida. ¿Va a entrar en combate cuerpo a cuerpo?, pensó Luke, sorprendido al ver que Crackstone tenía la intención de participar en un combate cuerpo a cuerpo el miércoles. Había asumido que, dado que el normando sostenía un bastón mágico en una mano y un libro demoníaco en la otra, atacaría desde la distancia. Luke no se quedó de brazos cruzados mientras la normanda, con un cohete de fuego detrás de él, se acercaba a su novia. Inmediatamente usó toda su fuerza telequinética de 6 toneladas para inmovilizar a Crackstone. Su velocidad solo disminuyó ligeramente por debajo de las 6 toneladas tratando de aplastarlo.
Esto sorprendió a Luke, ya que significaba que Crackstone debía poseer una resistencia superior a las 6 toneladas. Sin embargo, Luke también envió una orden mental a Crackstone, ordenándole que se detuviera. Crackstone se detuvo por solo un segundo antes de continuar su carga. Aunque el tiempo que Luke compró para el miércoles fue breve, fue suficiente para ella. Saltó hacia arriba con todas sus fuerzas, alcanzó casi 10 metros y evadió con éxito la carga de Crackstone. En el aire, conjuró más de 5 lanzas de oscuridad, que inmediatamente se lanzaron hacia Crackstone. Se detuvo en seco y levantó la cabeza, mirando el miércoles. Con reflejos sobrehumanos, Crackstone rápidamente movió la cabeza para esquivar las lanzas, que rozaban sus mejillas, dejando rastros de sangre negra que sanaron instantáneamente. Una lanza logró perforarle el hombro, pero su regeneración fue tan rápida que apenas mostró una leve mueca de dolor. Ahora no tienes escapatoria. Crackstone exclamó con una sonrisa maníaca, apuntando a su personal el miércoles. El miércoles estaba en el aire, cayendo lentamente hacia el suelo como una pluma. No podía esquivar en tal posición ya que no tenía sombras para viajar en las sombras ni capacidad de vuelo. Una ráfaga de fuego salió disparada del personal de Crackstone a gran velocidad y tamaño, dirigiéndose directamente hacia el miércoles. Si la golpeara, la reduciría a cenizas. La sonrisa maníaca desapareció del rostro de Crackstone cuando vio a Wednesday desaparecer del lugar. Su ataque acabó convirtiendo en cenizas una roca de tamaño mediano. Debe haber sido obra del otro psíquico, pensó Crackstone, frunciendo el ceño ligeramente. Wednesday ya se había comunicado telepáticamente con Luke, indicándole que usara Shambles con ella después de que ella saltó y atacó a Crackstone. De lo contrario, nunca se habría arriesgado a una situación tan precaria. Luke ya había lanzado una docena de pequeños cuchillos a Crackstone a máxima velocidad, superando la de una bala promedio. Sin embargo, para sorpresa de Luke, Crackstone, con una agilidad sobrehumana, esquivó los primeros cuchillos que se dirigían hacia él. Se movía con velocidad y precisión, como si pudiera predecir su trayectoria. Usar su bastón para conjurar fuego habría llevado demasiado tiempo. Cuando el último cuchillo se acercó a su cara, Luke sonrió levemente y activó a Shambles, intercambiando lugares con el cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se teletransportó en un instante, dejando atrás el cuchillo que iba a toda velocidad y apareciendo instantáneamente justo enfrente de Crackstone. En un movimiento fluido, Luke lanzó un rodillazo directamente a la cabeza del enemigo con una fuerza devastadora. El único inconveniente fue que no podía concentrar grandes cantidades de ondas telequinéticas en su rodilla, pero aún así fue un golpe más fuerte de lo habitual. Debido a la velocidad del ataque, Crackstone se vio obligado a recibir el golpe. La rodilla de Luke se estrelló contra su cara, rompiéndole la nariz, pero su resiliencia demoníaca se mantuvo firme. En lugar de ser derribada, la cabeza de Crackstone permaneció tan firme como una roca. Plantó sus pies en el suelo con tal fuerza que la tierra debajo de él se agrietó y se hundió. Su durabilidad y regeneración acelerada le permitieron resistir el golpe y sonrió amenazadoramente. Esto no es bueno, pensó Luke. Antes de que pudiera retirarse, Crackstone extendió su mano a la velocidad del rayo, agarrando a Luke por la camisa. De la mano de Crackstone estallaron llamas infernales que envolvieron a Luke en un calor abrasador, quemaron su carne y carbonizaron su cuerpo en segundos. El olor a carne quemada llenó el aire mientras Crackstone sonreía, revelando sus dientes verdes y podridos. Pero justo cuando la figura carbonizada de Luke colapsaba, sucedió algo extraño. El cadáver comenzó a desintegrarse, transformándose en miles de cuervos negros que pululaban hacia Crackstone, oscureciendo su visión. «Uno fuera de mi vista, criaturas viles», gritó Crackstone, golpeando su bastón contra el suelo y evocando llamas que incineraron a todos los cuervos, haciéndolos desaparecer. Cuando su visión se aclaró, vio a Luke y Wednesday parados a poca distancia, atacando desde ambos flancos. Luke, concentrando su energía telequinética, canalizó ondas hacia su puño derecho, haciendo que el aire a su alrededor vibrara. Lanzó su puño hacia el lado derecho de Crackstone. Al mismo tiempo, Wednesday convocó un enorme martillo de oscuridad, con su superficie retorcida y palpitante de energía siniestra, que golpeó desde el flanco opuesto. Justo antes del impacto, Luke envió una orden mental directa a Crackstone, ordenándole que se quedara quieto. Duró solo un breve segundo, pero fue suficiente para que aterrizara su ataque combinado.
1. El golpe telequinético de Luke golpeó con precisión quirúrgica en el lado derecho de Crackstone, mientras que el martillo de sombra del miércoles se estrelló desde la izquierda. 3. La energía concentrada de ambos ataques se fusionó en el centro de su abdomen, generando una onda de choque que hizo temblar el suelo debajo de ellos. Incapaz de resistir la fuerza de los ataques simultáneos, Crackstone fue enviado volando como un muñeco de trapo, con su cuerpo girando en el aire mientras lo arrojaban hacia atrás a una velocidad brutal. Rompió varios árboles en el camino, cada uno de los cuales explotó en nubes de astillas y hojas cuando su cuerpo chocó con ellos. Los troncos se rompieron y cayeron a su paso, dejando un rastro de destrucción mientras Crackstone seguía siendo arrojado por el aire. Finalmente, su vuelo forzado terminó cuando se estrelló contra un enorme baúl, que apenas logró detener su impulso, derrumbándose en un montón de escombros y polvo. Luke y Wednesday miraron fijamente el lugar donde se había lanzado Crackstone. Sus rostros no mostraron ningún indicio de triunfo al aterrizar el ataque y enviarlo a volar. Un oponente normal habría quedado medio muerto en el mejor de los casos, si no muerto, pero Crackstone estaba lejos de ser normal. Su regeneración demoníaca fue demasiado rápida, incluso más rápida que la del hombre lobo del clan Kairia al que Luke se había enfrentado anteriormente. Además, sus reflejos y velocidad eran increíbles, superando a los suyos. Solo habían logrado asestar un golpe porque atacaron 2 contra 1, utilizando la teletransportación y las ilusiones a su favor. Maldita sea. Su rostro parecía hervir, se quejó Luke, mirando la rodilla que había usado para golpear la cara de Crackstone. Ahora tenía un agujero en los pantalones justo encima de la rodilla, que revelaba piel quemada debajo. No fue demasiado grave, pero dolió. Detrás de ellos, el fuego que Crackstone había desatado desde su avivamiento ardía ferozmente, extendiéndose constantemente por la vegetación de la isla. Las llamas eran inmensamente poderosas, mucho más fuertes que las conjuradas por Sabrina o Sebastián. El daño normal no será suficiente. Es más fuerte de lo que esperábamos, dijo el miércoles con expresión seria. Como se enfrentaban a un normando que había hecho un pacto con un demonio mayor, habían realizado una extensa investigación para al menos medir parte de su fuerza. Pero no habían previsto que su regeneración fuera tan sobrehumana, superando incluso a la de los hombres lobo. Además, sus reflejos y velocidad eran superiores a los de ellos. Afortunadamente, ser un equipo de 2 les permitió apoyarse mutuamente. A través de su vínculo telepático y una comprensión tácita, podrían luchar en términos pares e incluso obtener una ventaja. Aún así, el daño que le infligieron fue mínimo. Observaron cómo Crackstone se levantaba de nuevo, avanzando hacia ellos sin una sola lesión visible, a pesar de recibir un impacto directo y estrellarse contra varios árboles en el camino. ¿Nos quedamos con el plan o pasamos al plan B? Luke preguntó a través de su vínculo telepático. Hablar de esta manera fue más rápido y ahorró energía. Encontrar su corazón negro llevará demasiado tiempo. Quién sabe dónde lo esconde, y puede que incluso sea pequeño. El plan B, respondió el miércoles. Luke asintió de acuerdo. Esta vez, Crackstone no se acercó para luchar a quemarropa. Entendió que con sus molestas técnicas de teletransportación y el hecho de que se enfrentaba a 2 oponentes, no podría infligir mucho daño. Al levantar su bastón, comenzó a provocar una enorme cantidad de fuego y, con solo unas pocas respiraciones, había creado una gran bola de fuego que irradiaba un calor intenso. La temperatura en la zona aumentó varios grados. Uno, sin perder tiempo, hizo un movimiento hacia adelante, enviando la bola de fuego a toda velocidad hacia Luke y Wednesday, quemando toda la vegetación a su paso. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com Weblink Chapter 156 Crackstone III 2 Luke y Wednesday crearon sus respectivos escudos contra la enorme bola de fuego que ya descendía sobre ellos. Luke creó un escudo telequinético que se elevaba como una barrera transparente, vibrando intensamente. Parecía una pared cristalina que brillaba con un tenue resplandor. El escudo del miércoles, por otro lado, era de una oscuridad densa y profunda. Cuando los 2 escudos se encontraron, su efecto protector se amplificó. La telequinesis de Luke se entrelazó con la oscuridad del miércoles, fusionándose para formar una barrera aún más poderosa. Esta fusión emitió un aura extraña, un remolino de blanco y negro que se movía en patrones caóticos pero armoniosos. La bola de fuego golpeó el escudo combinado con un rugido ensordecedor.
Las llamas crepitaban y silbaban al contacto, extendiéndose lateralmente en una ola de intenso calor. El escudo tembló bajo la presión pero se mantuvo firme, manteniendo a raya la fuerza del fuego. Finalmente, la bola de fuego explotó en una nube de llamas y energía, una erupción cegadora que iluminó toda Raven Island. Aunque el escudo absorbió la mayor parte del impacto, la explosión se produjo parcialmente, quemando el suelo e incendiando árboles cercanos. Cuando el escudo se disipó, Crackstone frunció el ceño y se dio cuenta de que sus enemigos ya no estaban a la vista. Estaba inmóvil, con los ojos escaneando cada rincón del entorno, buscando rastros de Luke y Wednesday. La neblina de la reciente explosión todavía flotaba en el aire, haciendo que cada sombra pareciera más espesa y engañosa. De repente, sintió algo inusual, una sutil perturbación en uno de los altos árboles, donde las sombras parecían moverse de forma antinatural. Al principio dudó, pero agudizó los sentidos y finalmente detectó un zumbido débil y creciente. Centrando su mirada en el árbol, Crackstone podría distinguir una distorsión en la oscuridad exactamente donde se escondían Luke y Wednesday. El miércoles los había envuelto en un velo de camuflaje sombrío, una negrura que se mezclaba perfectamente con las sombras del bosque. Solo alguien con sentidos tan agudos como el de Crackstone podría haberlos encontrado tan rápido. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Luke ya había ganado los segundos que necesitaba para concentrar su energía en una vibrante esfera telequinética, tarareando y lista para ser desatada. Uno lanzó el orbe telequinético hacia Crackstone. La esfera se disparó hacia adelante a una velocidad impresionante, casi borrosa cuando atravesó el aire. 4 Wednesday actuó simultáneamente, liberando 3 orbes de oscuridad, cada uno del tamaño de una pelota de baloncesto, que seguían el orbe telequinético como satélites oscuros. Crackstone intentó moverse, flexionando su cuerpo en un intento de esquivar el orbe telequinético, pero los orbes oscuros de Wednesday lo hicieron mucho más difícil. Las 3 esferas oscuras actuaron como anclas invisibles, empujándolo en diferentes direcciones. Mientras Crackstone luchaba, el orbe telequinético se acercó rápidamente. Al darse cuenta de que no podía evadirlo, Crackstone decidió defenderse. Con un rápido movimiento de su bastón, conjuró un escudo de piedra rojizo envuelto en llamas. El orbe telequinético chocó con la pared de fuego, desatando su energía acumulada en una explosión ensordecedora. Estalló un destello cegador de energía y la fuerza de la explosión fue tan inmensa que el suelo debajo de Crackstone quedó tallado en un enorme cráter. Los árboles cercanos fueron arrancados de raíz y arrojados en todas direcciones. Esta vez, el orbe telequinético de Luke era mucho más poderoso que el que había usado contra Sebastián. Si hubiera usado este nivel de poder en aquel entonces, habría destruido todo el patio central de Nevermore. La diferencia residía en sus intenciones y circunstancias durante esa pelea. No quería causar demasiados daños a la propiedad de la escuela y Sabrina estaba cerca. Atacar con tanta fuerza la habría matado. Además, Sebastián no era tan poderoso como Crackstone, por lo que no era necesario usar tanta potencia. Además, la fuerza de Luke había crecido significativamente desde esa batalla. Luke y Wednesday corrieron hacia Crackstone. Necesitaban aprovechar este momento para acabar con él si era posible. Al llegar al enorme cráter, descendieron rápidamente sin dudarlo. Allí, en el centro del cráter, Crackstone estaba en pie, para sorpresa de ambos. Sin embargo, su estado no se veía bien a primera vista. Le faltaban un brazo y una pierna, y su rostro estaba aún más desfigurado de lo habitual, aunque ya había sido grotesco, con su tono verdoso y podrido desde su resurrección. A pesar de su estado, Crackstone se mantuvo erguido, sosteniendo firmemente el libro demoníaco y su maldito bastón que escupe fuego. Sus heridas se estaban regenerando a una velocidad asombrosa. Incluso su pierna faltante volvió a crecer antes de que Luke y Wednesday pudieran alcanzarlo para golpearlo hasta someterlo. Luke ahora entendió que si Crackstone llegaba a Nevermore, fácilmente podría destruir su infraestructura. Aunque los profesores eran fuertes, no todos podían igualar la fuerza de esta normanda demoníaca. Luke y Wednesday eran talentos especiales que ya habían superado a muchos adultos marginados, como se demostró cuando Luke mató a Atlas o Wednesday derrotó a Shark, el vampiro del clan Kairia. Al ver a los dos cargando hacia él, Crackstone se envolvió en llamas y disparó al cielo en un vórtex de fuego, una forma peculiar de viajar. Luke y Wednesday lo siguieron, lanzándole una andanada de ataques.
Desafortunadamente, no pudieron asestar ningún golpe fatal, ya que su regeneración fue demasiado rápida y el vórtice de fuego sirvió como una excelente defensa mientras huía a gran velocidad. En cuestión de minutos, Crackstone se había curado por completo y había regresado a la pelea. Los roles se invirtieron. Luke y Wednesday esquivaron los feroces ataques de Crackstone, que parecía capaz de lanzar sin cesar y sin necesidad de preparación. Estúpida regeneración y bastón que escupe fuego, Luke maldijo en su mente mientras esquivaba una bola de fuego. Gracias a la sinergia que tuvo con Wednesday, lograron evadir los implacables ataques de Crackstone. Se defendieron con sus escudos complementarios. Luke usó Shambles el miércoles, ya que el fuego a menudo le impedía viajar a través de las sombras. Contraatacaron solo cuando fue el momento adecuado. El bosque de Raven Island estaba en ruinas. Gran parte quedó envuelta en llamas, los cráteres marcaron el terreno y una multitud de orbes oscuros lanzados el miércoles permanecieron dispersos por el campo de batalla, negándose a desaparecer. Crackstone notó que esos orbes oscuros no desaparecieron. Se dio cuenta de que Wednesday estaba tramando algo, aunque no podía discernir exactamente qué. A pesar de mantener la ventaja, su regeneración mantuvo su cuerpo en perfectas condiciones, se mantuvo cauteloso. Luke y Wednesday, por el contrario, mostraron signos de fatiga y acumulación de heridas por la intensa pelea. Aunque ninguna de sus heridas fue grave, sufrieron quemaduras leves, cortes y hematomas. Aún así, Crackstone no se atrevió a ceder en su asalto. No podía darles un momento para respirar y tuvo que atacar implacablemente, con todos los medios necesarios. Sabía que si le daba tiempo a Luke, el niño podría conjurar otro orbe peligroso como antes. Esa explosión había sido peligrosa, incluso para él, al infligir daños internos a su corazón ennegrecido. En una fracción de segundo, Crackstone desató un torrente de fuego directamente contra ellos. Luke reaccionó rápidamente, destrozando el suelo del bosque con su telequinesis para formar una barrera de tierra a modo de escudo. Luego, sin perder tiempo, utilizó su técnica Shambles para teletransportarse lejos de Crackstone, observando el campo de batalla desde una distancia segura gracias a su dominio. Crackstone quería buscarlo de inmediato, sabiendo que Luke probablemente estaba conjurando otro orbe telequinético para arrojárselo. Pero el miércoles no iba a permitir que eso sucediera. Con un simple gesto de su mano, los orbes oscuros esparcidos por el campo de batalla comenzaron a emitir una intensa atracción gravitacional, y su influencia combinada arrastró a Crackstone hacia un punto focal central. «Uno despierta, cuervo», murmuró Wednesday con su voz monótona y helada. El cuervo gigante volvió a la vida, resucitado de su última batalla contra Sabrina. Sus ojos brillaban con malicia mientras se fijaban en Crackstone. Inmediatamente reconoció que este oponente era mucho más poderoso que la chica que gritaba y quejosa a la que se había enfrentado antes. Esta vez el cuervo no habló y actuó. Desde su enorme y sombrío cuerpo, 4 tentáculos se dispararon, arremetiendo hacia los brazos y piernas de Crackstone. En respuesta, Crackstone provocó ráfagas de fuego que retorcieron el aire y quemaron los tentáculos. Pero el cuervo lo mantuvo inmovilizado el tiempo suficiente para que los orbes oscuros intensificaran su atracción, arrastrándolo más cerca del suelo a través de su fuerza colectiva. El cuervo aguantó por un tiempo, pero finalmente Crackstone logró incinerarlo por completo, reduciéndolo a una nube de oscuridad disipada. El miércoles tosió sangre pero ignoró el dolor. Colocando sus manos en el suelo, envió sombras que se extendían hacia Crackstone. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que se enrollaran alrededor de sus pies como raíces, empujándolo en la dirección opuesta a la atracción gravitacional de los orbes oscuros. Sus pies se deslizaron, sus piernas perdieron el agarre en el suelo y tropezó torpemente antes de finalmente estrellarse contra el suelo con un ruido sordo. La furia de Crackstone aumentó a medida que probaba la suciedad, y su rabia se amplificó aún más con la indignidad de la caída. «Maldito descendiente de Goody Adams. Tratando de humillarme». Piedra de Crack humeaba internamente. No podía entender por qué ella se molestaba en hacerlo tropezar. Todo lo que necesitaba hacer era mantenerlo en un lugar para que no pudiera esquivar el orbe telequinético. Antes de que pudiera volver a ponerse de pie, Crackstone notó una sombra que se cernía sobre él. Desde el suelo miró hacia arriba y su expresión se oscureció. Ante él estaba Luke, con la mirada fría y resuelta. En el puño derecho de Luke había una energía vibrante, una masa concentrada de ondas telequinéticas que pulsaban con una intensidad abrumadora, formando una esfera translúcida.
4. La mano izquierda de Luke apuntaló su derecha, agarrándola firmemente para comprimir aún más las ondas telequinéticas. La esfera brillaba y temblaba con una energía desesperada por ser desatada. Mierda, pensó Crackstone, al darse cuenta de que el puño de Luke se dirigía directamente hacia su cabeza. 3. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com web link. Comentario 18. Comentario. Votar chapter 157. Arrogance. Luke golpeó la cabeza de Crackstone con el puño. El golpe fue limpio y recto en su frente. Las ondas telequinéticas comprimidas alrededor del puño de Luke se liberaron cuando la cabeza de Crackstone chocó con el suelo. 1. Auge. El puño de Luke aplastó la cabeza de Crackstone, empujándola más profundamente hacia la tierra cuando las ondas telequinéticas estallaron. El mismo aire pareció fracturarse en ese momento. El suelo se agrietó, creando un pequeño cráter en el lugar del impacto. Las ondas telequinéticas generaron una poderosa ráfaga que extinguió las llamas cercanas y levantó grandes cantidades de polvo y suciedad al aire. Luke miró fijamente la cabeza aplastada de Crackstone parcialmente borrada. Sus cerebros eran visibles y su rostro ya no era reconocible. El plan B que él y Wednesday habían ideado era simple: destruir el cerebro del enemigo. Si aplastaran el cerebro de Crackstone, no podría moverse ni defenderse durante unos minutos mientras se regeneraba. Usarían ese tiempo para localizar su corazón negro y destruirlo. Como era de esperar, Crackstone yacía en el suelo y su cuerpo se contraía ligeramente. Por primera vez soltó su bastón mágico, aunque el libro demoníaco permaneció aferrado a sus garras como un tesoro precioso. A pesar de tener una velocidad y reflejos superiores en comparación con Luke y Wednesday, así como un vasto arsenal de ataques destructivos a gran escala, la durabilidad física de Crackstone no fue tan notable como la de Atlas u otros enemigos a los que se había enfrentado Luke. Pero esa debilidad fue compensada por su loca regeneración. Luke ya podía ver el rostro de Crackstone comenzando a sanar, incluso los fragmentos dispersos de su cerebro regresando a su lugar. Fue una escena grotesca y repugnante de presenciar. Luke no le daría tiempo para regenerar su cerebro y recuperar movimiento. Asumió una postura de ataque una vez más, doblando ligeramente las piernas e inclinando la parte superior del cuerpo hacia adelante. Retiró el puño derecho hacia atrás y lo cubrió con la mano izquierda. Las ondas telequinéticas comenzaron a concentrarse allí nuevamente, creando una vibración cada vez más poderosa en el aire. Se formó una esfera translúcida alrededor de su puño. 2 Hanken, bastardo. Luke pensó, mientras golpeaba a Crackstone en el mismo lugar con el puño. 5 Auge. La cabeza de Crackstone, que estaba en proceso de reconstruirse, fue aplastada una vez más. La liberación de las ondas telequinéticas la destruyó esta vez aún más eficazmente, ya que ya estaba dañada. Wednesday llegó al lugar y se paró junto a Luke, sosteniendo su guadaña de oscuridad en la mano. Sin perder el tiempo, comenzó a cortar el cuerpo demoníaco de Crackstone. Necesitaba cortar rápidamente para evitar que se regenerara antes de poder localizar su corazón negro entre sus órganos. Luke tuvo que golpear la cabeza de Crackstone una vez más, ya que la amenaza de una muerte verdadera le hizo regenerarse a un ritmo acelerado. Finalmente, el miércoles encontró el corazón negro maldito. A diferencia del de una bruja, estaba ubicado debajo del ombligo en el lado derecho y era aproximadamente del tamaño de una bola de ping-pong, muy pequeña. La guadaña de Wednesday se transformó en un cuchillo corto y apuñaló el diminuto corazón. «Muere, Crackstone», murmuró el miércoles fríamente, clavando la hoja con precisión letal. El cuerpo de Crackstone convulsionado. A pesar de carecer de boca, un gemido escalofriante surgió de algún lugar dentro de él. El sonido parecía resonar desde lo más profundo de su alma corrupta. La piel comenzó a ennegrecerse y a agrietarse, dividiéndose en fracturas que liberaron volutas de ceniza gris. Era como si su cuerpo se estuviera desmoronando desde dentro, convirtiéndose en polvo que se elevaba en espirales. Con cada segundo que pasaba, más de él se desintegraba, hasta que solo quedaba una frágil silueta de ceniza. Luego, con un último suspiro ahogado, la figura comenzó a brillar con un fuego que se intensificó hasta envolver cada partícula en llamas. «Mierda», Luke pensó, activando a Shambles sobre él y Wednesday, quienes ya no tenían la energía para moverse debido a sus heridas y agotamiento.
En un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecieron, y un momento después, la figura de ceniza explotó en una ráfaga de chispas y polvo ardiendo, dispersándose como una lluvia de brasas. Tose. Tos. Maldita sea. ¿Por qué no puede simplemente morir en paz? Luke se quejó mientras creaba una ráfaga de viento para dispersar la ceniza. Estaba sosteniendo el miércoles en sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Ninguno de los dos estaba en buenas condiciones. La pelea había sido mucho más difícil de lo que esperaban inicialmente. Tuvieron varias heridas, en su mayoría quemaduras, pero también hematomas y cortes. Sus ropas estaban hechas jirones, al igual que sus rostros, manchados de tierra y ceniza. El miércoles estaba peor, ya que Crackstone había matado a su cuervo, lo que provocó una reacción negativa en ella, dada la conexión del cuervo con ella. Estoy bien, dijo el miércoles con cierta dificultad, tratando de levantarse, solo para toser sangre en ese momento. No te esfuerces, dijo Luke, mirándola con preocupación. ¿Dónde está el libro?, preguntó Wednesday, ignorando su condición. Luke, con su dominio ampliado, se centró en donde había detonado Crackstone. Ahí yacía el libro. El bastón mágico que escupe fuego a que Luke había llamado y fue destruido, pero el libro permaneció en perfectas condiciones. Luke frunció el ceño cuando dos presencias invadieron sus dominios de la nada, como si hubieran estado allí todo el tiempo. Lo peor de todo es que se dirigían directamente hacia el libro demoníaco. ¿Qué ocurre?, preguntó el miércoles, notando el ceño fruncido de Luke. Esa nunca fue una buena señal. Tenemos compañía y dudo que estén aquí para una charla amistosa, respondió Luke. Observó cómo los intrusos entraban en el cráter donde había muerto Crackstone. Uno de ellos agarró el libro demoníaco y comenzó a retirarse rápidamente, alejándose de ellos. 5 Luke quería perseguir al maldito ladrón, pero no tenía la energía para ello. Además, la otra figura se dirigía directamente hacia ellos. ¿De dónde vinieron?, Luke y Wednesday se preguntaron. Habían sido extremadamente cautelosos al entrar a Raven Island. Incluso habían volado camuflados desde Adams Manor y parecía imposible que alguien los hubiera descubierto. Es más, Luke no había detectado estas dos figuras con su dominio. Pero hubo técnicas que permitieron a los individuos pasar desapercibidos, incluso dentro de su dominio, como el camuflaje del miércoles, hasta cierto punto. Su dominio no era infalible. Si robaron el libro demoníaco, significa que sabían que estaba allí. Eso solo puede significar una cosa. Wednesday dijo, levantándose con la ayuda de Luke. Los Spellman, dijo Luke sombríamente. Solo ellos sabrían que el libro demoníaco había estado acumulando polvo en la tumba de Crackstone. Menos de 2 minutos después, vieron una figura corriendo hacia ellos. Se detuvo a unos 10 metros de distancia. Era una mujer baja y corpulenta de mediana edad. Tenía una cara ancha y flácida, un cuello corto y ojos saltones. Su cabello rubio apenas llegaba hasta la nuca, cortado con un estilo práctico. Llevaba un traje rosa elegante y apagado y anillos brillantes en cada dedo de sus manos. Dolores Spellman, comentó Luke, dando un paso adelante. Necesitaba salir el miércoles de allí. Entonces sabes mi nombre, dijo la mujer vestida de rosa, con su voz acuosa acompañada de una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Miró a Luke con escalofriante frialdad y una inconfundible intención asesina. Por supuesto que te conozco. Eres la madre de Sebastián e Ingrid, dijo Luke con una sonrisa. Reconocería a la madre de algunos viejos amigos en cualquier lugar. Natasha le había mostrado una foto de Dolores. No le había resultado difícil conseguir una foto de la esposa de Elliot Spellman. La mirada gélida de Dolores no flaqueó, pero las palabras de Luke claramente habían tocado una fibra sensible. Aún así, logró controlar su ira, enmascarándola detrás de una fachada estoica. Nunca pensé que te tomarías la molestia de revivir Crackstone. ¡Qué golpe de suerte para mí! Me has hecho 2 favores, dijo Dolores con una risita desagradable. El primer favor fue revivir a Crackstone, matarlo y dejarle el libro demoníaco en bandeja de plata. El segundo fue entregarle a Luke en un estado tan lamentable. La batalla con Crackstone había pasado factura tanto a Luke como al miércoles. Él no podría escapar y matarlo sería mucho más fácil para ella. Todos pensarán que moriste heroicamente, derribando a Crackstone, el archienemigo de nuestra comunidad, continuó Dolores, con su amplia sonrisa rezumando burlas.
Para Dolores, Luke y Wednesday habían venido a matar a Crackstone para poner fin al rencor entre la familia Adams y Crackstone. Luke ayuda a su novia. No se dio cuenta de que conocían el libro demoníaco y que era su verdadero objetivo. Si lo hubiera sabido, se habría burlado de ellos sin piedad por su arrogancia al suponer que los Spellman no tendrían el lugar bajo vigilancia. Era lógico proteger un sitio que albergaba un libro demoníaco. Básicamente, habían entrado directamente en esta peligrosa situación sin considerar una posibilidad tan probable, y ahora ambos entendieron su error. Habían sido demasiado arrogantes. Si Elliot no tiene poderes demoníacos, probablemente tampoco los tenga. Su fuerza debe ser menor que la de Crackstone. Quizás un paso más abajo, pero aún más fuerte que Atlas, pensó Luke, llevando su cerebro al límite en busca de una manera de sobrevivir. Nunca antes había estado en una situación tan peligrosa. El miércoles también estaba atormentando su cerebro para encontrar una manera de salir con vida. En cuanto a matar a Dolores, lo vio casi imposible dada su condición actual. ¿Por qué mantenías bajo vigilancia la tumba de Crackstone? Luke preguntó, tratando de ganar tiempo para recuperar algo de energía. Ya sabía la respuesta, pero Dolores supuso que no. Eso no es de tu incumbencia, respondió Dolores con desdén. Sin otra palabra, la mujer baja se inclinó ligeramente, canalizando todas sus fuerzas en sus pantorrillas. En un instante, se lanzó hacia Luke y Wednesday con una velocidad cegadora, mucho más allá de lo que incluso un típico paria podría lograr. Uno aura verde. Pensó Lucas. Antes de que Dolores pudiera alcanzarlos, Luke extendió su mano hacia Wednesday, quien le abrió los ojos en estado de shock por su repentina acción. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lucas, no. Antes de que pudiera terminar su sentencia, desapareció del lugar. 1. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 22 Comentario. Votar Chapter 158 Survival 1. Después de teletransportarse el miércoles con Shambles, Luke se encontró cara a cara con Dolores, con su expresión fría y rebosante de intenciones asesinas. Su puño huesudo, adornado con anillos, se inclinaba hacia su cabeza. Luke cruzó los brazos en forma de X para protegerse y creó una barrera telequinética lo más rápido que pudo. Cuando el puño de Dolores golpeó la barrera, se rompió instantáneamente y continuó su camino hacia Luke. ¡Bomba! El puño chocó con el brazo de Luke, enviándolo volando decenas de metros hacia atrás. Mientras se elevaba por el aire, Luke logró usar su telequinesis para ralentizar ligeramente su impulso. Se estrelló contra un árbol y gracias a sus esfuerzos no lo rompió, pero sintió un fuerte dolor en la espalda. Tose. Tos. Luke escupió sangre. Estaba seguro de que se había roto algunas costillas. Notó la huella de los anillos de Dolores incrustados en la piel de su antebrazo izquierdo. Gracias a su escudo, los huesos de sus antebrazos no estaban rotos. Si hubiera podido, se habría teletransportado con Shambles, pero ya estaba en su límite. Un dolor de cabeza punzante y fatiga consumieron todo su cuerpo. Había usado en exceso sus poderes durante la batalla con Crackstone. Luke, si me teletransportas de nuevo, te mataré. La voz del miércoles resonó a través de su vínculo telepático. Su tono no era el habitual monótono y carente de emoción. Más bien, generó preocupación e ira. No te teletransportes lejos de mí. Escóndete e intenta ejecutar un ataque letal sorpresa, si es posible, dijo Luke mientras se limpiaba la sangre de la boca. Le dolía el cuerpo por todas partes y sentía una fatiga mental como nunca antes había experimentado. Pero no podía permanecer en el suelo. Dolores estaba atacando directamente a él. Podría haber usado lo último de su fuerza mental para enviar a Wednesday a más de 20 kilómetros de distancia para que ella pudiera escapar, pero la conocía demasiado bien. El miércoles volvería por mucho que él insistiera en que ella se fuera. Ella era increíblemente terca. La mejor opción era intentar que Wednesday intentara un ataque de decapitación mientras Luke distraía a Dolores. El miércoles corría hacia el sonido de la batalla. Se mordió el labio inferior y su expresión se llenó de frustración. Su progreso fue lento y cojeaba porque una de sus piernas estaba gravemente quemada, pero el dolor era la menor de sus preocupaciones. Tontie Wednesday dijo en tono preocupado mientras intentaba acelerar el ritmo. Ella había notado durante la pelea con Crackstone que Luke había soportado la peor parte de la batalla.
Había utilizado técnicas que requerían una inmensa energía y había empleado a Shambles en su hazaña varias veces sin ser fácil. Además de eso, se hizo cargo del combate cuerpo a cuerpo cuando fue necesario. Luke no respondió al miércoles. Se enfrentaba nuevamente a Dolores, quien le lanzó otro puñetazo. Esta vez, sin embargo, el golpe fue aún más poderoso, el mismo aire pareció salir de la fuerza. Si estuviera en óptimas condiciones, su telequinesis y clarividencia habrían simplificado la esquiva del ataque. Pero en su estado actual, no podía moverse lo suficientemente rápido ni utilizar ondas telequinéticas en el momento preciso necesario. Si se defendiera de la misma manera que antes, los huesos de sus brazos se romperían y lo enviarían volando a una velocidad aún mayor que la última vez. El daño sería demasiado grave para soportarlo. En ese momento tenso, Luke se centró en la última carta en la que podía confiar su aura azul. Era muy probable que Dolores tuviera algún tipo de artefacto protegiendo su mente. Sin embargo, tales escudos no eran impenetrables. Todo lo que hicieron fue agregar una capa de protección que un telépata necesitaría atravesar antes de acceder a la mente de su víctima. El problema era que romper o piratear esta protección podía tardar varios segundos y, cuando Luke lo hiciera, el puño de Dolores ya habría aterrizado. Necesitaba ser rápido. Muy rápido. Luke cerró los ojos con Dolores y se concentró intensamente. Sus miradas se encontraron. Con tremenda concentración, entró en su mente. Como esperaba, ella contaba con protecciones. El proceso fue como forzar la apertura de una cerradura, solo que a una velocidad increíble, menos de un segundo. Tenía la frente cubierta de sudor y el cerebro palpitaba dolorosamente, pero lo hizo. Con las protecciones violadas, Luke manipuló los sentidos de Dolores, creando una ilusión que le permitiría escapar. Para Dolores, Luke todavía estaba allí sin movimiento y demasiado agotado para moverse. Ella lo golpeó con fuerza brutal, pero en lugar de golpear carne sólida, su puño encontró aire vacío. El cuerpo de Luke se disolvió en una nube de cuervos negros que se dispersaron en todas direcciones, creando una imagen caótica que la dejó momentáneamente desconcertada. ¿Consiguió atravesar las capas protectoras de mis anillos? ¿Eso rápido? Dolores pensó, sorprendida y confundida mientras intentaba dispersar a los cuervos, que desaparecieron a los pocos segundos. Lucas ya no estaba a la vista. Aunque la ilusión fue breve, le dio el tiempo justo para escabullirse y esconderse detrás de un árbol a varios metros de Dolores. Maldita sea, esto duele. Pensó Luke, agarrándose la cabeza mientras se apoyaba contra el grueso tronco del árbol. Su cerebro palpitaba dolorosamente, cada pulso como un martillo en su cráneo. No había intentado atacar a Dolores durante esos pocos segundos cuando los cuervos obstruyeron su visión. En el mejor de los casos, podría haberle infligido un corte menor en la piel. Contra alguien como Dolores, que poseía un aura verde, tal daño sería insignificante. Con su capacidad regenerativa, la herida sanaría en cuestión de segundos. Todo lo que habría logrado fue desperdiciar más energía propia. Luke estaba harto de luchar contra oponentes con habilidades regenerativas y resiliencia impenetrable. Él y Wednesday tuvieron que soportar cada lesión, cada rasguño, durante la batalla. El dolor se acumulaba con cada herida, como una pesada carga que lo frenaba y hacía más difícil soportar el siguiente ataque. Incluso pequeñas lesiones aumentaron su agotamiento, haciendo que cada movimiento fuera más agotador. Luke rápidamente se alejó de su escondite y, justo cuando se fue, el puño de Dolores partió por la mitad del árbol contra el que se había apoyado. «Vieja loca», pensó Luke con una mueca de dolor. Incluso moverse rápidamente duele. Dolores albergaba un odio profundo y ardiente hacia Luke. No fue solo porque fuera un Poe o la disputa centenaria entre sus familias. La razón principal fue que Luke había matado a sus dos amados hijos. Cuando escuchó la noticia por primera vez, quiso atacar a Luke de inmediato, independientemente de en qué casa se hospedara, ya fuera Adams, un brío, Torpe o cualquier otra persona. Pero su marido la detuvo. Dolores extendió la mano y sus dedos se hundieron profundamente en el baúl roto como si fuera papel. Con una fuerza monstruosa, arrancó el tronco del suelo, de las raíces y de todo, y se lo arrojó a Luke a una velocidad increíble. Luke podía sentir la intención asesina de Dolores dirigida directamente hacia él. Gracias a eso logró predecir a dónde iría el tronco y lo esquivó apenas unos centímetros. El baúl pasó zumbando a su lado, rasgándole la ropa y dejando una fuerte ráfaga de aire a su paso. Pero Luke no podía permitirse el lujo de relajarse.
Dolores agarró la otra mitad del árbol y, sin darle un momento para respirar, se lo volvió a arrojar. Esta vez la velocidad fue aún mayor. Luke intentó volver a moverse hacia un lado, pero no fue suficiente. Solo logró evitar parcialmente el impacto. Si no hubiera esquivado levemente, el baúl le habría golpeado el estómago de lleno, lo que habría significado su fin. En cambio, el medio tronco golpeó su lado derecho, cerca de sus oblicuos inferiores, con fuerza brutal, dejándolo sin aliento. El borde dentado del tronco le perforó la piel, creando una herida profunda y sangrienta. El impacto lo hizo volar hacia atrás. Cayó al suelo varias veces antes de detenerse, con un dolor agudo que recorría todo el cuerpo. A pesar de la agonía, Luke logró levantarse lentamente y le dolía la respiración. Su costado sangraba abundantemente y la herida era lo suficientemente grave como para marearlo por un momento. Aún así, apretó los dientes y se levantó, con una mano presionando contra la nueva herida. ¿Huele? Convertiste a mis hijos en trozos de carne. Esto es solo el comienzo de tu sufrimiento, dijo Dolores, con la mirada ardiendo de odio. Desafortunadamente para ella, necesitaba matar a Luke rápidamente. La batalla contra Crackstone en Raven Island había sido muy notable. Si bien Nevermore estuvo vacía durante esta época del año, la escuela sin duda tenía formas de monitorear sus terrenos y podían llegar refuerzos en cualquier momento. Las palabras de Dolores, llenas de resentimiento, colgaron en el aire y Luke sintió una chispa de oportunidad. El odio era una debilidad importante si dejabas que te controlara en el fragor de la batalla. Cuanto más fuerte es el odio, más fácil es actuar por impulso, descuidando la concentración. En ese momento, mientras Dolores saboreaba su sufrimiento, su arrogancia le había abierto la puerta que necesitaba. Con los ojos fijos en ella, Luke entró en la mente de Dolores una vez más. Esta vez, romper sus defensas fue más fácil, no estaba tan presionada por el tiempo como antes. Manipuló sus sentidos, creando una ilusión en la que Dolores experimentó una parálisis total. No fue una orden mental que la obligara a quedarse quieta, pero fue similar. El efecto duraría solo un poco más que una orden directa. Luke sabía que esta ilusión solo se mantendría durante unos segundos antes de liberarse, pero esos preciosos segundos eran exactamente lo que él y Wednesday necesitaban. Ahora. Luke dijo a través de su vínculo telepático. De detrás de un arbusto, salió Wednesday, avanzando rápidamente hacia Dolores. Con la precisión de un cazador, condujo su espada de sombra directamente hacia el ojo izquierdo de Dolores. La hoja atravesó y perforó el globo ocular. Al mismo tiempo, Lucas, todavía debilitado, utilizó su telequinesis para mover una pequeña piedra. Lo lanzó con toda la velocidad que pudo reunir hacia el otro ojo de Dolores. Ambos ataques, perfectamente sincronizados, dieron en el blanco. Dolores soltó un grito de dolor, agarrándose la cara mientras retrocedía tambaleándose. Sin embargo, incluso en su estado vulnerable, Dolores reaccionó con una velocidad sobrehumana, retrocediendo justo a tiempo para evitar que el cuchillo de Wednesday se hundiera más en su cerebro. En cuanto a la piedra, no tenía fuerza suficiente para penetrar su cráneo. «Maldita sea», pensó Luke, chasqueando la lengua. Quería perforar el cerebro de Dolores y enviarla a reunirse con sus hijos. Habían perdido una excelente oportunidad de matarla, pero ahora no servía de nada insistir en ello. El único lado positivo fue que Dolores quedó temporalmente ciega. Incluso con sus habilidades regenerativas, curar sus ojos no sería fácil. Su regeneración no fue tan avanzada como la de Crackstone. Tuvieron que seguir luchando y sobrevivir. Luke no dejaría morir el miércoles aquí. Si tuviera que morir, se llevaría consigo a esa bruja Dolores. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 12 comentarios. Votar chapter 159 Unclefester 2. Hola a todos. Tengo un anuncio que hacer. Publiqué un nuevo FF. Se trata de la serie de televisión Modern Family. El primer capítulo ya está subido, si quieres puedes ir a comprobarlo de uno. Gracias por tu atención, te dejo con el capítulo. 1. Wednesday, que estaba a punto de retirarse y esconderse nuevamente entre los arbustos para intentar otro ataque de decapitación, se sorprendió al ver a Dolores detener su retirada y cargar contra ella a pesar de estar ciega. Dolores sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad para deshacerse del miércoles. No podía dejarla esconderse otra vez.
Ahora que era ciega, sería aún más difícil esquivar los ataques sigilosos de la niña con el aura oscura. A pesar de carecer de visión, recordó dónde había estado Wednesday antes y pudo escuchar su respiración dificultosa, lo que le dio una idea mental de dónde estaba. Con su velocidad sobrehumana, la niña herida de Adams no podría escapar. Wednesday, sabiendo que no podía escapar debido a su fatiga y heridas, decidió mitigar el impacto del golpe para evitar la muerte. Antes de que Dolores pudiera alcanzarla, sintió que una fuerza invisible la tiraba. Al reconocerlo como la telequinesis de Luke, no se resistió y se dejó llevar. Luke, incapaz de controlar bien el miércoles, tuvo que atraparla. La agarró por la cintura, dando un suspiro de alivio al darse cuenta de que la había salvado. Luke. Deja de usar tus poderes. Ya estás en tu límite, dijo el miércoles con firmeza, aunque en el fondo, su tono era casi una súplica. Se dio cuenta de que Luke luchaba por mantenerse en pie. Estoy bien. Dijo Luke, aunque claramente estaba lejos de estar bien. Además de todas sus heridas, sintió que su cerebro palpitaba intensamente. En este momento, sintió un dolor abrasador en su cerebro que empeoraba cada vez que usaba sus habilidades psíquicas. El dolor era similar al que experimentó cuando utilizó su técnica de inducción del dolor, un movimiento que infligió una intensa agonía mental en el cerebro de un enemigo. Uno es como si me hubiera quedado sin mana, pensó Luke, con el rostro pálido, recordando sus juegos de League of Legends. Dos, su metáfora era peculiar. Cada vez que forzaba sus poderes, era como si estuviera sobrecargando una barra de maná vacía, causando un daño brutal por retroalimentación que le atravesó la mente. Uno estaba experimentando, por primera vez, la dolorosa realidad de haberse quedado sin energía psíquica, algo que antes había considerado imposible. Wednesday también sintió la misma limitación en su energía. Normalmente, habría usado su guadaña oscura en el ataque sorpresa de Dolores, pero con tan poca energía, solo pudo invocar un débil cuchillo de oscuridad. Ocultar y esperar otra oportunidad. Necesitamos hablar a través de este enlace que Luke dijo el miércoles a través de su conexión telepática. Usar la telepatía también duele, aunque no tanto como sus otras técnicas. Hasta el miércoles, este plan parecía una locura. Ella no dejaría que Luke continuara enfrentándose a Dolores en una batalla 1 a 1, soportando él mismo toda la carga y el peligro. Sin embargo, antes de que ella pudiera protestar, él la empujó. Dolores ya corría hacia ellos, agudizando al máximo sus sentidos. Había escuchado sus murmullos y deducido su ubicación. El miércoles no tuvo más remedio que esconderse de nuevo. Si saliera ahora, solo reduciría sus posibilidades de supervivencia. En tan solo unos segundos podré volver a seguir el viaje, pensó el miércoles. Si las cosas se volvían demasiado peligrosas, usaba los viajes de las sombras para aparecer junto a Luke y defenderlo, incluso si eso significaba usar su propio cuerpo como escudo. Usar el viaje de las sombras en Luke desde esta distancia requería mucha energía, por lo que esa no era una opción. Dolores golpeó a Luke. Ella no podía verlo pero podía oír su respiración. Esta vez no se perdería. Pero volvió a fallar. El cuerpo de Luke explotó en una nube de humo. ¿Él también está manipulando mi audición?, pensó Dolores, con la frente surcada. Mientras buscaba la ubicación de Luke, se centró en acelerar la regeneración de sus ojos. Oye, vieja bruja, estoy por aquí. Luke gritó, llamando la atención de Dolores. Giró la cabeza hacia el estrecho, que venía del norte, a unos 10 metros de su posición actual. Sin embargo, Dolores no se movió de su lugar. Siguió escuchando, agudizando los oídos. Ella no creía que ese fuera el verdadero Luke. Finalmente, escuchó el sonido de las hojas pisadas y, en menos de un segundo, se lanzó hacia la fuente a toda velocidad. Este tenía que ser el real. Ella podía oír su respiración, y parecía auténticamente diferente a la respiración anterior, que había sido demasiado normal para la condición en la que se encontraba el niño Poe. Su puño encontró resistencia que una vez más rápidamente se disipó en humo. La habían engañado una vez más. Maldita seas, usuario de 3 auras. Dolores maldijo mentalmente, furiosa. Si Luke hubiera sido un psíquico común y corriente con un solo aura, habría muerto hace mucho tiempo. Incluso si tuviera 2 auras telequinesis y clarividencia, Dolores ya habría logrado matarlo. El verdadero Luke fue quien gritó. Se había utilizado a sí mismo como cebo. Era claramente sospechoso gritar y llamar la atención. Fue una medida arriesgada, pero funcionó.
Más rápido. Pensó Luke, ahora corriendo hacia Dolores. Extendió la mano con el objetivo de agarrarle la nuca. Planeaba utilizar su técnica de inducción del dolor con todas las fuerzas que le quedaban. Eso le daría al miércoles la oportunidad de asestar el golpe mortal. Sin embargo, Dolores sintió que la presencia se acercaba por detrás de ella. Se las arregló para darse la vuelta y enfrentarse a Luke, que no era lo suficientemente rápido. En su estado actual, su velocidad no era rival para la de Dolores. Solo estaba de pie por pura fuerza de voluntad. Supongo que esto es todo, pensó Luke, observando el poderoso puño dirigirse directamente hacia su cabeza. Ni siquiera tenía la fuerza para crear un escudo telequinético y, si lo lograba, sería demasiado débil. El puñetazo lo dejaría medio muerto e inconsciente en el mejor de los casos. Ya no podía utilizar Shambles, una técnica que drenaba demasiada energía ya que requería combinar dos auras. Tampoco pudo crear otra ilusión. Ya era demasiado tarde. Justo cuando se había resignado a su destino, una sombra surgió frente a él. Era miércoles. Estaba aún más pálida de lo habitual y en pésimas condiciones, pero su mirada era resuelta. Con toda la fuerza que pudo reunir, creó un débil escudo oscuro. Mover. Luke gritó, viendo cómo Wednesday se paró frente a él para actuar como su escudo. El puño de Dolores atravesó instantáneamente el escudo oscuro y continuó su camino hacia la cara de Wednesday. Cuando el puño de Dolores estaba a punto de golpear el miércoles, Luke vio cómo de repente la arrojaban hacia atrás a una velocidad increíble, como un proyectil. Todo sucedió en menos de un segundo, solo captó un desenfoque que apareció frente al miércoles. Ahora, había un hombre parado entre ellos, de espaldas a Luke y Wednesday. Luke centró su mirada y vio una figura inusual. Una espalda alta y encorvada envuelta en un pesado abrigo de piel que lo cubría casi por completo. Su cabeza estaba pálida y calva. Pequeños relámpagos azules se deslizaron por su cuerpo como serpientes de energía, saltando desde sus hombros, brazos y espalda. El cabello de Luke y Wednesday estaba suelto, electrizado por la tensión estática que emanaba del hombre calvo. «Tío Fester», dijo el miércoles en un tono sorprendido y aliviado. De alguna manera, se habían salvado de las garras de la muerte. El calvo miró de reojo a Wednesday y Luke. Tenía los ojos oscuros, hundidos y rodeados de pesadas bolsas. Fester miró a Luke por un segundo antes de volver la mirada hacia su amada sobrina. Examinó el estado del miércoles y su frente se surcó levemente. «Parece que te has estado divirtiendo, sobrina», dijo Fester con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Luke se sorprendió al ver al famoso tío Fester no solo por las circunstancias de su llegada sino también por el aura que emanaba. Esto no era lo que esperaba. Fester parecía extremadamente enojado. «¿No viniste a mi cumpleaños?», dijo Wednesday, tomando a Fester y Luke con la guardia baja. ¿Por qué estaba señalando las deficiencias de Fester en un momento tan crítico? Ella realmente guardaba rencor. «Lo sé, tengo mis razones». «Hablaremos de ello más tarde», respondió Fester, formándose gotas de sudor en su frente mientras volvía su atención a la situación. Dolores ya se había recuperado, mirando a Fester con un profundo ceño fruncido. Uno de sus ojos se había regenerado por completo. Sintiendo el inmenso poder detrás de la patada que había recibido en la cara, había utilizado una cantidad significativa de energía para acelerar la regeneración de al menos un ojo. Necesitaba al menos un ojo funcional para ver quién era este intruso, especialmente porque luchar contra una persona así sin visión era peligroso. «Fester Adams», murmuró Dolores, su ceño fruncido se hizo más profundo. Las cosas se habían vuelto mucho más complicadas. Aunque había recuperado el libro demoníaco, que era de gran importancia, no podía dejar pasar esta oportunidad de matar a Luke, que se encontraba en estado crítico. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com weblink. Comentario 15 comentario. Votar chapter 160 on the limit. Dolores Spellman, dijo Fester, con sus ojos oscuros y hundidos fijos en Dolores. Este es un asunto que involucra a las familias Poe y Spellman. Toma a tu sobrina y vete, dijo Dolores, con la frente fruncida. Luke no podía creer que esta mujer con cara de sapo pudiera ser tan descarada. Ese golpe la habría matado el miércoles o la habría dejado en estado vegetativo. Además, ya había intentado deshacerse de ella antes.
Fester comenzó a reír a su manera peculiar ante el comentario de Dolores, lo que la hizo fruncir aún más el ceño ante la risa desagradable del hombre calvo. Tu familia se ha vuelto más audaz con el tiempo. Fester dijo, luchando por dejar de reír. Tío, ayúdame a matarla, dijo Wednesday, dando un paso adelante. La expresión de Fester se volvió sorprendente. No esperaba que su sobrina perpetuamente apática usara la palabra ayuda en una oración. En cuanto a Luke, ya estaba más acostumbrado a que Wednesday usara la palabra ayudar con él. Ella le había pedido ayuda para resucitar a Crackstone y eliminarlo, o con su novela. Ya no le parecía tan extraño. Si me ayudas a matarla, te presentaré a una esposa, dijo Luke, dando un paso adelante también. No podía dejar pasar esta gran oportunidad de deshacerse de la esposa de Elliot. Fester estaba claramente furioso por el estado del miércoles y casi había muerto a causa del ataque de Dolores. Fester miró a Luke con una expresión extraña. ¿Una esposa? ¿De qué diablos estaba hablando este chico que parecía al borde de la muerte? Su condición era mucho peor que la del miércoles, y eso decía mucho, considerando que ella también estaba cubierta de heridas y luchando por mantenerse de pie. Dudo que puedas ser de mucha ayuda en esta pelea, dijo Fester, observando la herida sangrante cerca de los oblicuos inferiores de Luke. Esa fue su peor lesión y todavía sangraba, lo que le hizo perder más sangre. Luke hizo una mueca ante el comentario de Fester. Tenía razón, pero si se esforzaba, podría seguir luchando unos minutos más. Si eso significara deshacerse de Dolores, aceptaría el dolor que sufriría. Sin dolor, sin ganancia. Mi tío tiene razón. Descansar. No estás en condiciones de seguir adelante, dijo el miércoles, mirando a Luke con preocupación. Más allá de sus heridas, podía ver una gran vena pulsando en su frente. No eres la mejor persona para decirlo. Pensó Luke. No necesito ayuda de ninguno de ustedes. Solo descanse, miércoles, dijo Fester, volviendo su mirada a Dolores. Fester ya había decidido luchar contra Dolores hasta la muerte, independientemente de las peticiones de Wednesday o Luke. No estaba dispuesto a dejar pasar que el miércoles casi había muerto a manos de esta mujer. No le importaba el rencor entre las familias Poe y Spellman. Incluso en tu patética condición, todavía estás pensando en matarme. Eres realmente arrogante, Luke Poe, dijo Dolores con una risa aguda y desagradable. Había escuchado la conversación, lo que le dio más tiempo para sanar. Había recibido una patada eléctrica en la cara que le causó daño interno e interrumpió su regeneración en uno de sus ojos, ralentizando su proceso de curación. Si quería matar a Luke, necesitaba estar en condiciones óptimas para luchar contra Fester y eventualmente atacar a Luke. ¿No te estás dando demasiado crédito, sapo? Si no hubiera luchado contra Crackstone hasta la muerte, ya te habría destrozado la maldita cabeza varias veces. Tu capacidad regenerativa solo habría prolongado tu sufrimiento, dijo Luke, apretando los dientes con furia. La expresión burlona de Dolores desapareció. Sabía que Luke tenía razón. Había caído en varias de las ilusiones de Luke y, si él hubiera estado en óptimas condiciones, podría haberla golpeado, causándole daños importantes. Sumando el miércoles a esa ecuación, probablemente habría muerto mucho más rápido que Crackstone. ¿Crackstone? Pensamiento más encoñado con cierta confusión. Fester se sacudió la idea y se lanzó hacia Dolores. Su cuerpo estaba envuelto en una densa corriente de relámpagos azules, crepitando con una energía electrizante que iluminaba los alrededores. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba delante de Dolores. 6. El impacto fue inmediato. El brazo envuelto en electricidad de Fester golpeó directamente el antebrazo de Dolores, que apenas había logrado levantar en defensa. No podía competir en velocidad contra un usuario electrocinético. A pesar de su fuerza, realzada por su aura verde, Dolores no pudo evitar ser arrojada hacia atrás varios metros. La electricidad corría por su cuerpo, provocando que sus músculos se tensaran involuntariamente. En pleno vuelo, Dolores mostró una notable agilidad, retorciéndose en el aire y aterrizando firmemente en el suelo, hundiéndose ligeramente sus botas en la tierra para absorber el impacto. El hermano mayor de Gómez. Pensó Luke, sorprendido por la importante ventaja que tenía Fester sobre Dolores. Aunque era obvio que Fester la superaba en velocidad gracias a su electroquinesis, su poder ofensivo no estaba muy por detrás de, incluso podría superar a Dolores en ese sentido. Wednesday dejó de ver la pelea, que se había alejado más, y volvió su mirada hacia Luke.
Descanse, dijo el miércoles, su tono suena más como una orden. Todavía hablas de eso. La mejor oportunidad de matar a esa mujer es ahora. Mientras ella lucha contra Fester, podemos atacarla sigilosamente, dijo Luke, con su expresión reacia. Nosotros no. Iré. Descansarás. Tu condición es peor que la mía. Has perdido demasiada sangre y has usado en exceso tus poderes. Si continúas, será peligroso, dijo el miércoles en tono irrefutable. Al ver que Luke no estaba del todo convencido, Wednesday cambió su enfoque. Por favor, Lucas. Ya has hecho más que suficiente. Déjame el resto a mí, dijo en voz baja, agarrando suavemente la manga de Luke. Luke la miró fijamente, sorprendido por su elección de palabras. Era raro que ella usara la palabra por favor en una oración, incluso más rara que la palabra ayuda. Bien. Descansaré, dijo Lucas. No podía decir que no a la linda expresión de preocupación que llevaba el miércoles. Wednesday sonrió débilmente, aliviada de que su obstinado novio dejara de esforzarse en un estado aún más crítico. Ella lo ayudó a sentarse en el suelo, apoyando su espalda contra el tronco de un árbol. Me encargaré de darle el golpe final a esa mujer. No te preocupes, dijo el miércoles. No te pongas en una situación peligrosa, respondió Luke. Relájate, soy un experto en ataques de decapitación, dijo el miércoles antes de dirigirme hacia el lugar donde peleaban Fester y Dolores. Wednesday se sintió muy culpable por el robo del libro demoníaco. Ella había insistido en venir aquí para revivir a Crackstone y le había pedido ayuda a Luke. Su razón principal fue poner fin al rencor de su familia y asegurarse de que cuando su hermano llegara a Nevermore el próximo año, no enfrentaría ningún peligro ya que el libro ya no estaba. Sin embargo, ella había sido arrogante. Debería haberse dado cuenta de que los Speedman estarían vigilando este lugar. Gracias a ella, los enemigos de Luke habían obtenido un libro demoníaco y él había asumido la mayor parte de la carga en las luchas contra Crackstone y Dolores. Ella no podía aceptar eso. Tuvo que arreglar su error. Una vez que el miércoles estuvo lo suficientemente lejos, Luke luchó por recuperarse. Incluso escupió un poco de sangre en el proceso. Sus piernas temblaban como gelatina, pero todavía le quedaba una bala en la recámara. Enviaré a esa perra a reunirse con sus hijos, pensó Luke con una expresión ligeramente maníaca. No dejaría escapar una oportunidad tan buena, incluso si el miércoles quisiera detenerlo. Uno apreció su preocupación, pero no pudo dejar que ella se pusiera en peligro mientras descansaba. Tenía que asegurarse de que no le pasara nada al miércoles. Luke solo mantuvo su dominio activo dentro de un rango de 500 metros, enfocándose en el área donde Fester y Dolores estaban peleando y donde se escondía Wednesday. Tenía que permanecer invisible para ella, o ella lo arrastraría de regreso al árbol y lo obligaría a descansar. La batalla entre Fester y Dolores fue devastadora. Muchos árboles fueron destruidos por los rayos de Fester y la increíble fuerza física de Dolores, que utilizó para lanzar piedras que pesaban cientos de kilogramos y destrozar el suelo, creando cráteres en sus intentos de defenderse de su oponente. Fester dominaba claramente. Su cuerpo brillaba con una energía eléctrica interminable y sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. Dolores, en cambio, mostró claros signos de agotamiento. Su ropa estaba hecha jirones, chamuscada por constantes golpes, y su cabello encrespado reflejaba la tensión estática que se acumulaba en su cuerpo. Tenía numerosas heridas externas e internas y, aunque su regeneración tuvo dificultades para curarlas, no pudo seguir el ritmo del daño. Sabía que si la pelea continuaba a este ritmo, matar a Luke sería lo último en lo que podría pensar. Ella sería quien moriría a las manos de Fester Adams, nada menos. No fue una sorpresa que fuera el hermano mayor de Gómez. En un intento desesperado por ganar tiempo, Dolores clavó sus dedos profundamente en el suelo endurecido. Con un esfuerzo gutural, levantó un enorme bloque de tierra compactada y piedras, arrojándolo hacia Fester con todas sus fuerzas. El enorme proyectil avanzó como una avalancha en miniatura. Fester no tuvo más remedio que retirarse rápidamente para evitar ser aplastado. Ahora pensó Luke. Con la poca energía que había recuperado, Luke entró en la mente de Dolores. Él rompió sus defensas y manipuló uno de sus sentidos, su oído. Se centró en reproducir una voz que sabía que la desestabilizaría. Mamá, una voz suave resonó en el aire. La expresión de Dolores pasó a ser de sorpresa y débil esperanza. Reconoció la voz como la de su hija Ingrid.
Pero eso era imposible. ¿Podría haber sobrevivido de alguna manera? La voz de Ingrid Sabrina volvió a sonar y Dolores rápidamente giró la cabeza hacia la fuente. Lo que vio la dejó atónita y no en el buen sentido. Vio a Luke parado a unos metros de distancia, sonriendo burlonamente mientras sostenía un collar de rubíes que alguna vez perteneció a Ingrid. El brillo del rubí llamó la atención de Dolores como un imán. Inmediatamente reconoció el collar de su hija y recordó dolorosamente que Ingrid estaba muerta, asesinada por el sonriente niño Poe que tenía delante. El cuerpo de Dolores comenzó a temblar de rabia cuando se dio cuenta de que Luke simplemente estaba jugando con ella. La débil esperanza de que su hija todavía estuviera viva se desvaneció instantáneamente. Dolores dejó escapar el grito de angustia y rabia de una madre gutural y furiosa por la pérdida de sus dos hijos, con su asesino de pie frente a ella. Un aura verde comenzó a irradiar desde su cuerpo. Cargó contra Luke con una velocidad que duplicaba la que había usado antes, dejando un rastro de destrucción a su paso. Desde las sombras, Wednesday observó la escena con el corazón acelerado. Ese idiota. Pensó mientras salía de su escondite y corría hacia la posición de Luke. Estaba demasiado lejos para usar su capacidad de viajar en la sombra para cortar la distancia. Su energía era demasiado limitada para eso en este momento, por lo que tuvo que acercarse. Fester también comenzó a avanzar hacia Luke, pero ni él ni Wednesday llegarían a tiempo. Luke se quedó quieto, observando cómo Dolores cargaba hacia él a una velocidad vertiginosa. Su respiración era profunda y controlada, su mente completamente concentrada. El primer paso de su plan había funcionado. Tomar un trofeo de guerra después de matar a Sabrina había dado sus frutos. Ahora Dolores irradiaba una intensa intención de matar. Todo dependía de su haki de observación para esquivar el ataque entrante. Lucas se centró únicamente en esta habilidad, la precognición. Sintió la necesidad de cerrar brevemente los ojos. En ese momento, se desplegó ante él una imagen mental que mostraba a Dolores levantando su puño derecho y golpeándolo directamente en el pulmón izquierdo. La trayectoria exacta de su ataque. Los ojos de Luke se abrieron de golpe. Dolores ya estaba más cerca. En solo un segundo, ella estaba frente a él. Ella plantó su pie firmemente en el suelo, tal como Luke había visto en su visión. La onda expansiva de su llegada levantó polvo y fragmentos de roca, pero Luke permaneció impasible y su concentración ininterrumpida. El puño de Dolores se precipitó hacia su pulmón izquierdo. Luke manipuló una onda telequinética para deslizarse hacia un lado con perfecta precisión y sincronización. Su golpe no lo alcanzó por apenas unos centímetros, la fuerza del golpe se abrió en el aire, pero ya estaba fuera de alcance. Luke no podía celebrar haber logrado una verdadera precognición. El plan tenía 3 pasos y solo había completado 2. En el momento exacto en que Dolores falló el brazo, Luke aprovechó y extendió su mano hacia ella. Sus dedos medio e índice apenas rozaron su frente. «Toma esto, perra». Luke pensó, exprimiendo toda su fuerza mental y más si podía. El efecto fue inmediato. Los ojos de Dolores se abrieron cuando su cuerpo convulsionó levemente. El aura verde que la rodeaba parpadeaba, como si su rabia y fuerza se desmoronaran bajo el dolor que invadía su mente. Dolores sintió como si un enjambre de insectos venenosos estuviera excavando en su cerebro, cada picadura tan afilada y precisa que parecía que su cráneo estaba a punto de romperse. No podía respirar normalmente. El dolor extinguió momentáneamente su capacidad para concentrarse, pensar o incluso moverse con coordinación. En ese momento llegaron Fester y Wednesday, aprovechando la oportunidad que Luke había creado. Wednesday sostenía un cuchillo oscuro más largo que antes y Fester había concentrado una enorme cantidad de energía eléctrica en su mano. Con un movimiento rápido y letal, Wednesday clavó el cuchillo oscuro directamente en el ojo perdido de Dolores, atravesando su cráneo y su cerebro. La hoja se hundió hasta la empuñadura y Wednesday, con una fuerza inesperada, giró el arma hacia adentro, asegurando el máximo daño. Al mismo tiempo, Fester hundió su mano directamente en el pecho de Dolores, golpeando donde latía su corazón. La descarga eléctrica fue devastadora. La energía recorrió su cuerpo, carbonizando sus tejidos internos y deteniendo su corazón. Dolores cayó de rodillas, con los ojos vidriosos mirando hacia adelante con incredulidad. La sangre brotó de su ojo perforado y el humo se elevó del pecho donde había golpeado el golpe eléctrico. Su expresión era una mezcla de agonía, impotencia y furia, pero sobre todo, profunda incredulidad.
Su mirada llena de odio aterrizó por última vez en Luke, quien sonrió débilmente en señal de victoria, a pesar de su miserable estado. Con el cerebro apuñalado y el corazón destruido, el cuerpo de Dolores cayó al suelo con un ruido sordo y sin vida. Ella estaba muerta. Wednesday y Fester dirigieron sus miradas hacia Luke, cada uno con diferentes emociones. Fue sorprendente que hubiera logrado crear tal oportunidad a pesar de su condición. Luke, con el rostro pálido y el cuerpo completamente drenado, sintió que sus piernas cedían por su propio peso. Se desplomó de rodillas, jadeando en busca de aire. Ahora bien, no le quedaba ni una pizca de fuerza. ¿Este podría ser el fin de Spider-Man? Luke pensó que la oscuridad lo envolvía y perdió el conocimiento. Su cuerpo cayó al suelo. Lo último que percibió fue el sonido apresurado de los pasos del miércoles y el eco de su voz preocupada llamándolo. Puedes leer 15 capítulos con antelación en mi Patreon. Enlace https://www.p@patreon.com web link